Capítulo 43. Montada en la silla con Jaime detrás de ella, Sansa Stark sintió que el corazón le latía en la garganta mientras tomaban un sendero familiar a través del bosque hacia un claro. El camino les resultaba familiar solo porque habían atravesado el mismo camino no hacía unos días. Después de separarse de Lady Knox, su hermana Arya y el perro, el plan era que se dirigieran un poco hacia el sur y dejaran que este ejército exaltado los pasara hacia el norte antes de girar hacia el oeste hacia Rose Road y luego Reach. Pero el día después de que se separaron, Sansa sintió algo de la fuerza. Algo, oscuro. Era la misma sensación que había tenido el día en Desembarco del Rey cuando todo había salido tan mal. Había esperado y rezado, tanto a los viejos dioses como a la fuerza, que lo que estaba sintiendo no fuera nada. Pero cuando llegaron al claro que albergaba la pequeña aldea en la que habían permanecido solo una noche, sus esperanzas y oraciones se desvanecieron. No había niños corriendo, no hay hombres trabajando en el campo ni mujeres atendiendo las granjas. Solo hubo silencio. Y aún más notable fue el hecho de que el sept había desaparecido. Mierda, gruñó Ousche, su espada jurada todavía tratando de acostumbrarse a controlar un caballo debajo de ella. Algo no se siente bien con esta pequeña dama. Eso es porque no está bien, respondió Sansa golpeando a su caballo con los talones e instando a la bestia a avanzar mientras Jaime gemía y presionaba su cara contra la espalda de Sansa. Mientras rodeaban los edificios, vieron al septón, o al menos lo que quedaba del septo. Pero más que eso, encontraron al septón que había sido tan amable con ellos. La sangre seca le cubría el frente y las piernas. Su cuerpo sin vida balanceándose del árbol a su lado por la cuerda alrededor de su cuello. De los dioses, Jaime gimió de nuevo, enterrando su rostro con más fuerza en la espalda de Sansa incluso mientras Ousche maniobraba su caballo frente a ellos, con su espada desenvainada y sus ojos buscando la línea de árboles. Pero por más inquietante que fuera la visión del septón, su cadáver no era lo que exigía su atención. No. Ese era el suelo quemado y los restos quemados del septo que una vez se estaba erigiendo en el centro de la aldea. Sansa se bajó de su caballo y se acercó lentamente a pie al suelo quemado. Con cada paso, casi podía oír, gritar. Sí, carcajadas. Gritos de dolor. Súplicas de misericordia. Sin embargo, no había bocas para pronunciarlas. Estos gritos, estas súplicas. Este dolor. Era como un recuerdo. Un eco de la fuerza. Al llegar a la base del septo, una línea clara de tierra quemada e intacta, se arrodilló y pasó suavemente las yemas de los dedos por el suelo manchado de hollín. Su cabeza se echó hacia atrás cuando la fuerza corrió sobre ella. Dolor. Angustia. Miedo. Desesperación. Todos corrieron a través de ella más rápido que Lady a toda velocidad. Por los dioses viejos y nuevos, murmuró Jaime justo detrás de ella. Había estado tan distraída que ni siquiera se había dado cuenta de que Jaime y Ousche habían llegado a su altura, ni de que los dos habían desmontado y atado sus caballos. ¿Dónde están los aldeanos? Sansa lo sabía. Ousche lo sabía. Y estaba segura de que Jaime también lo sabía, aunque claramente lo negaba. Al ver algo en el hollín, Ousche extendió la punta de su espada lanza y volteó un trozo de madera carbonizada. Debajo de la madera había un colgante, un sencillo colgante de bronce de 7 estrellas. Pero fue uno que ella reconoció, porque había visto cómo lo llevaba uno de los niños de esta aldea unos días antes. Y estos arrodillados nos llaman bárbaros, los pueblos libres, murmuró Ousche, bajando la cabeza y ofreciendo una rápida oración a los viejos dioses. Ni siquiera el peor de nosotros haría esto. Las lágrimas corrían por su rostro, algo picaba en el fondo de la mente de Sansa. Se puso de pie, se volvió y miró el camino que conducía a la aldea. Caminando hacia ellos había un grupo de hombres. Una docena de hombres vestidos con capas doradas. La estrella de 7 puntas se muestra con orgullo en su pecho. Mierda, gruñó Ousche al ver que ya no estaban solos. Chicas, pónganse detrás de mí y mierda. Sansa no escuchó a Ousche llamarla. Sus ojos estaban fijos en la docena de hombres con capas doradas que se acercaban. Sus oídos se llenaron de los gritos de la fuerza. Los hombres la vieron y se detuvieron. Todos empezaron a mirarse con asombro. Pero el hombre que iba a la cabeza no lo hizo. Él mantuvo sus ojos en ella. Sansa se acercó unos pasos y se detuvo cuando había menos de una docena de pasos que la separaban de la docena de hombres armados. No hace más de un año, estar así la habría asustado. Pero ahora. Ahora ella sentía, nada. Ustedes son capas doradas. Los guardias de Desembarco del Rey. Sin embargo, muestran la estrella de 7 puntas con tanto orgullo. Eres parte de la marcha exaltada.
Los ojos del líder la recorrieron de pies a cabeza antes de pasar por encima de su hombro hacia donde sabía que estaban Ousche y Heine. Con orgullo, respondió simplemente el protagonista. Sin pestañear, Sansa giró la cabeza para mirar los restos quemados detrás de ella. ¿Qué pasó aquí? El rostro del líder no abandonó la mirada pétrea que había estado manteniendo desde que la vio. Fueron castigados en consecuencia por orden del sumo inquisidor. ¿Castigado? Ella cuestionó. El hombre asintió brevemente. Un destino que merecían. Ayudaron a los herejes que intentaban huir. Estaban contaminados y merecían su destino. Fue un placer y un honor para mí servir como la mano justa de los 7 y derrotarlos. ¿Su destino? Los gritos de la fuerza se hicieron cada vez más fuertes en los oídos de Sansa, mientras sus manos temblaban a los costados. Eran mujeres, niños. Hombres que se ocupaban de sus campos y de sus familias. No hicieron nada más que vivir sus vidas. ¿Y ustedes, todos ustedes, hicieron esto? El hombre la estudió detenidamente. Luego una pequeña sonrisa apareció en él mientras apoyaba su mano en la masa de su espada. Con mucho gusto, Lady Sansa Stark. Al escuchar su nombre, la docena de hombres vestidos de oro sacaron sus espadas. El líder, sin embargo, no lo hizo. Él simplemente la miró con una sonrisa. Creí reconocerte, niña. La pequeña zorra hereje que se pavoneaba por la fortaleza roja como si perteneciera a nosotros, los justos seguidores de los 7. Me alegré cuando escuché que tu padre fue golpeado casi hasta la muerte antes de ser arrojado a las celdas negras para que se pudriera. Con mucho gusto partí de desembarco del rey con la marcha exaltada para tener la oportunidad de hacer el trabajo justo de los 7. Y ahora, han recompensado mi fe y mi servicio entregándote a mí. Es una pena que no puedas tocarte, pero es así. Será un honor para mí ver cómo los inquisidores derrotan a esas 2 pequeñas zorras detrás de ti. Tal vez incluso me permitan unirme a ellos en su educación. Sansa estaba a punto de temblar. Los gritos de la fuerza. No. Los gritos de los que murieron aquí alcanzaron un nivel que casi no podía oír su propia voz. Monstruo, el hombre sonrió. No, no soy el monstruo. Soy un fiel sirviente de los 7. Eres tú, pequeña puta pagana. Tú y tu inmundicia sois los verdaderos monstruos. Y los monstruos merecen solo un destino. Ser perseguidos y asesinados. Toma las 2 putas por cualquier medio necesario, pero la chica Stark no debe ser tocada. Los gritos cesaron. Su temblor cesó. El mundo a su alrededor se desaceleró. Casi podía ver los trozos de barro salpicando las botas de los hombres cuando dieron un paso hacia ella. Sin pensarlo, Sansa sintió un calor cerca de su costado. La distancia entre Sansa y los hombres desapareció cuando Sansa la cerró en un abrir y cerrar de ojos. El mundo se volvió verde cuando su sable láser cortó el aire, atravesó la armadura del hombre y le abrió el estómago antes de que fuera arrojado hacia atrás con un empujón de la fuerza de su mano extendida. Podía oír el sonido de los hombres gritando y las botas golpeando el suelo. Pero fue extraño. Como si tuviera las orejas tapadas o la cabeza bajo el agua. Al ver a un hombre cargar contra ella con la punta de su espada apuntándola, se giró y su espada giró alrededor de su cuerpo antes de cortar limpiamente al hombre. Ella no eran sus hermanos ni su hermana. Ella no podía luchar, y no lo hizo, como ellos. Jon era ágil y poderoso. Rab era fuerte y hábil. Arya ágil y pequeña. Pero, a pesar de sus diferencias, no había duda de que todos ellos eran increíblemente hábiles con una espada en sus manos. Pero ella no lo era. Incluso el maestro Nox le dijo que no sería espadachín, o mejor dicho espadachina, como su hermana y sus hermanos. Ella no podía luchar como ellos. Entonces, en lugar de eso, bailó. Su espada no era una espada, era una extensión de su brazo. Girando y girando en el aire mientras giraba y se movía alrededor de quienes estaban cerca de ella como si estuviera en medio de un baile de salón. Los hombres que la rodeaban no golpeaban más que el aire mientras ella bailaba su danza. Su espada cantaba como un abardo mientras se movía de uno a otro, sus pies evitando tontamente la gran cantidad de cuerpos que dejaba a su paso. Girando por última vez y pisando fuerte para acentuar el final de su baile, Sansa respiró hondo mientras miraba la carnicería a su alrededor. La docena de hombres estaban muertos. Partes de sus cuerpos, brazos, piernas, manos, incluso cabezas, a una distancia considerable del resto de ellos. Y se hizo el silencio. Sin gemidos. Sin gritos de dolor, nada salvo el sonido de su respiración entrando y saliendo de ella. Ella. Ella había matado a estos hombres. Los mató a todos. Y ella sintió, nada. Al escuchar un solo gemido bajo, Sansa volvió la vista hacia donde comenzó.
El tonto arrogante que había liderado a estos hombres se estaba agarrando el estómago mientras intentaba empujarse hacia atrás para alejarse de la carnicería. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Miedo. Él estaba asustado. No, estaba aterrorizado. Casi podía saborearlo. Volviéndose completamente, levantó la mano, ordenando al herido que se levantara del suelo y lo sostuvo en el aire. Ella lo levantó lo suficiente como para que sus pies colgaran impotentes a solo un palmo del suelo. «Por favor», gimió el hombre. ¿Qué estás haciendo conmigo? La súplica del hombre no hizo más que avivar las llamas de furia dentro de ella. Curvando sus dedos, la fuerza respondió a su orden y llevó al hombre por el aire hacia ella. «Simplemente estoy haciendo lo que dijiste», dijo, su voz era como hielo mientras levantaba su sable de luz. «Matar monstruos». El hombre intentó luchar, gritar. Pero fue inútil. Su control sobre él era demasiado fuerte y él no podía hacer nada. Fue arrastrado rápidamente hacia la punta de su sable de luz. La luz verde se hundió sin esfuerzo en su pecho y en su corazón. Desactivando su espada, dejó caer el cadáver del hombre al suelo. Justo detrás de él estaban Heine y Ousche. Su amiga mayor la miraba con los ojos muy abiertos, asombrada e incluso con un poco de miedo. Pero Ousche, su leal escudo, miraba a Sansa con respeto. Algo que Sansa, sinceramente, nunca había visto en la ex esposa Lanza, al menos no apuntaba en su dirección. «Tenemos que buscar los cuerpos. Deberían tener algo de plata u oro y eso nos ayudará», dijo, recordando las rápidas lecciones sobre supervivencia que Lady Knox le había dado antes de separarse. «Y deberían tener caballos cerca. Eliminaremos cualquier marcador de Lannister o desembarco del rey y los usaremos. Seguramente serán mucho mejores que nuestros caballos en este momento. Los llevaremos al Reach». Sin esperar, Sansa deslizó su sable láser en la funda de su cinturón y comenzó a escanear los cuerpos en busca de sus bolsos. Solo la mitad de los hombres tenía uno y, aunque solo pudieron recolectar un dragón de oro, unas pocas piezas de plata y casi el doble en monedas de cobre, era más de lo que habían tenido antes. Sintiendo una mano en su hombro, Sansa se giró y vio a Ousche parada justo detrás de ella. «Lo hiciste bien, niña», dijo la ex esposa lancera, haciendo que Sansa se sintiera orgullosa. Sin embargo, a pesar de su orgullo, sintió que algo mal. Ella había matado a estos hombres. Saquearon sus cadáveres. Sin embargo, «No siento nada. Maté a estos hombres como si no fueran nada». Padre dijo que su primer asesinato fue difícil. Jon y Rab dijeron lo mismo. «Sin embargo, no siento nada». «Está bien, Sansa». Su nombre atrajo la mirada de Sansa. Ousche nunca antes la había llamado por su nombre. Siempre fue pequeña dama. «Es cuando empiezas a disfrutar matando, Sansa, es cuando debes parar». «¿Pero cuándo hacer algo como esto? Estos hombres merecían morir por lo que hicieron. No te sientas culpable por eso, niña. Hiciste un buen trabajo. Cosa aquí hoy. Y demostró que eres un verdadero guerrero al igual que tus hermanos y tu hermana». Dándole una última palmadita en el hombro, Ousche se puso a revisar las botas de los hombres, viendo si alguna le quedaba bien a alguno de ellos. Otro consejo de Lady Knox, y algo que sin duda Ousche aprendió durante su época como esposa de Lanza. Un buen par de botas casi valía su peso en oro mientras se estaba de viaje. Mirando a su alrededor, vio un pequeño par de pies. No le quedarían bien, al menos no bien. Pero dada la situación actual, sabía que no podía ser exigente, así que le quitó las botas al muerto. Heine parecía más que ligeramente pálida mientras intentaba quitarle una capa de viaje aún completamente intacta a un hombre, solo para hacer que su miembro amputado se alejara de su cuerpo y de ellos. Alejándose de su tarea, Sansa se acercó a su amiga mayor, y francamente única, y le pasó un brazo por el hombro. «Vamos a estar bien, Heine», dijo en voz baja, acercando a su amiga. «No dejaré que te pase nada. Lo juro». Montando con la cabeza en alto al frente de más de 10.000 hombres de armas, Lord Tywin Lannister miró con desprecio y decepción la exhibición que se extendía ante él. Aguas Dulces estaba rodeada. Quizás eso fue lo único bueno que pudo notar. Pero el ejército atacante era un desastre. Las puertas que cortaban el flujo de Tumblestone y Red Fork se habían levantado, inundando el foso y haciendo que River Run fuera casi inaccesible para un ejército atacante. Un poco más allá de los ríos, pudo ver que las tiendas del ejército estaban desorganizadas. Hombres dando vueltas sin que pareciera importarles, cadáveres colgados y balanceándose con el viento. Algunos incluso habían comenzado a pudrirse, lo que sin duda pronto provocaría la propagación de enfermedades en el campamento. Nadie estaba presionando a River Run.
No se están construyendo barcos ni pasarelas ni puentes para intentar llegar al castillo. El ejército atacante estaba parado con la polla en la mano y sin hacer nada. Y peor aún, tras un rápido conteo estimó que el número de atacantes rondaba los 10.000. Que era casi 2/3 de lo que estimaba que debería haber contado el ejército. Solo había logrado recolectar 10.000 de las tierras del oeste antes de cruzar a las tierras de los ríos. Pero sabía que dentro de 15 días había otros 10.000 detrás de él, y tal vez otros 20.000 que estarían listos para marchar dentro del turno de la luna. No hay una organización adecuada. No hay ataques a las puertas. No hay llamados a conversaciones. No hay escoltas para recibir al ejército que avanza, señaló su hermano, Ser Kevan, haciendo que la mandíbula de Tywin se tensara. Levanten las pancartas, gritó, apenas capaz de mantener la ira fuera de su voz. No sería debido que un comandante perdiera la compostura. Clegane. Coloca a los hombres en campamentos. Luego haz lo que sea necesario para darle estructura y disciplina a esa chusma. Pero mantén el número de muertes en no más de 5. Clegane gruñó antes de hacer girar su enorme caballo de guerra y ordenar a los hombres que se dirigieran al campamento. Mientras lo hacía, Tywin clavó los talones en los flancos de su propio caballo, instando a la bestia a avanzar con su propia guardia de honor detrás. Para su mayor molestia, nadie salió a recibirlo a él y a su anfitrión hasta que estuvo casi en el perímetro general del campamento. Para su decepción aún mayor, no fue su hijo quien salió a recibirlo. Pero no tenía intención de conocer a un señor menor. Milord Lannister, el señor lo llamó desde lo alto de su caballo mientras el hombre y otros 4 llevaban sellos de la fe de los 7 y un estandarte amarillo con 3 pequeñas criaturas esparcidas. Yo soy el señor. ¿Dónde está mi hijo, Ser Jaime Lannister? Tywin intervino, sin importarle ni querer el nombre del hombre o los tópicos. ¿Por qué no ha llevado a sus escoltas a saludarme apropiadamente como comandante de este ejército? El señor se enojó, pero sabiamente guardó para sí su reprensión. Ser Jaime está descansando en su tienda, mi señor. Puedo hacer que mis hombres lo escolten. No es necesario, interrumpió Tywin de nuevo, impulsando a su caballo hacia adelante mientras exploraba el mar de tiendas, buscando una tienda de mando. No fue difícil de encontrar. El gran lienzo rojo que tenía adornos dorados y con los sellos de la Guardia Real y el león Lannister erguidos uno al lado del otro, casi rogando que un asesino con una espada afilada viniera y le quitara la vida a su hijo. Peor aún, cuando se acercó a la tienda, solo vio 2 guardias vigilando cerca de la entrada. 2 guardias que ni siquiera lo habían notado hasta que estuvo casi encima de ellos. Señor Lannister. Gritó uno de los guardias, finalmente reconociéndolo mientras bajaba de su caballo, pero a unos pocos pasos de ellos. Dirigiendo una mirada furiosa a los 2 posibles guardias, hizo un gesto con la mano a algunos de sus hombres para que avanzaran. Toma a estos 2 y haz que los azoten públicamente por incumplimiento del deber. Luego, búscale a mi hijo un grupo de guardias adecuados. Los 2 hombres gritaron en señal de protesta, pero a Tywin no le importó. Rodeando a los hombres que gritaban y entrando a la tienda junto a Kevan. Si estaba decepcionado por la vista y la forma del campamento de guerra, entonces no tenía palabras para su nivel de ira por lo que vio dentro de la tienda de su hijo. Casi media docena de botellas de vino, todas vacías y ninguna de una cosecha decente yacían esparcidas por la tienda. Y su hijo de oro, su orgullo, dormía en un estupor inducido por el vino en el otro lado de la tienda. Sin hacer ningún sonido, Tywin tomó la botella todavía medio llena de la mano de su hijo dormido y procedió a vaciar la mitad restante sobre la cara de su hijo. ¿Qué diablos?, gritó Jaime, agitándose y cayendo de la cama como resultado. Haré que te azoten por. Las palabras de su hijo le fallaron cuando sus ojos finalmente se aclararon lo suficiente para ver a su padre parado frente a él. En ese momento, parecía más un patético pez recién salido del agua jadeando por aire que el orgulloso león que debería ser. Tywin levantó la botella vacía y la inspeccionó, sin querer mirar a su hijo por un profundo sentimiento de vergüenza. Ya esperaba ese comportamiento de Tyrion. No de ti. Finalmente, logrando cerrar la boca, Jaime se puso de pie, borracho. A pesar de estar en medio de un asedio, su hijo no tenía armadura ni cota de malla. Solo una sencilla camisa de lana y pantalones. ¿Qué tan fácil sería para un Riverlander con una espada afilada y suficiente coraje acabar con él? Padre, yo. Tywin no le dio tiempo para poner excusas. Sin previo aviso, enterró su puño enguantado en el estómago de su hijo, expulsando el aire de sus pulmones y arrojándolo al suelo. La vista era patética. Aunque no estaba seguro de cuál era más patético.
El hecho de que su hijo le estuviera echando vino en las botas, o el hecho de que él, un hombre de avanzada edad, había logrado asestarle un golpe al que quizás fuera el mejor espadachín de todos los 7 reinos, incapaz de soportar más la vista, se volvió hacia la entrada y llamó a sus guardias para que entraran. Entraron 2 hombres y Tywin los miró a ambos con una mirada que dejaba claro que ninguno de los dos hablaría de lo que tenían ante ellos. Ustedes 2 llevarán a mi hijo al río y lo arrojarán para que esté sobrio. Luego, después de sacarlo, tírenlo nuevamente para limpiar el olor a vino de él. Luego, tírenlo nuevamente para asegurarse de que se envíe el mensaje. Después de eso, asegúrese de que esté vestido, armado y armado adecuadamente como corresponde a su condición de comandante de este ejército y ni una palabra de esto saldrá jamás de sus labios. Dándole la espalda a su hijo, Tywin no le prestó atención mientras Jaime era arrastrado sin ceremonias fuera de la tienda por sus brazos. Ya sea porque no había lucha en él, o porque se había entregado hasta el punto de no poder defenderse adecuadamente. De todos modos, tendría más que unas pocas palabras con su hijo. Había criado a Jaime mucho mejor que esto. Regresando a la mesa en el centro de la tienda, miró el mapa en blanco de Westeros que estaba colocado en su superficie. Un mapa que estaba sostenido con botellas de vino vacías. Envíe el mensaje a cualquier señor con rango suficiente para que celebre un consejo de guerra. Ahora. Tywin llamó a su hermano Kevan mientras comenzaba a recoger y tirar las botellas de vino vacías de la mesa. Kevan, que lo conocía mejor que quizás cualquier otro, no dijo una palabra mientras asentía brevemente antes de salir de la tienda y gritar órdenes a los guardias para que comenzaran a reunir a los señores destacados. ¿Cómo se llegó a esto? Pensó con desesperación, mientras tiraba la última botella de la mesa. Durante décadas he trabajado para restaurar la casa Lannister al lugar que le corresponde como la principal casa noble de Poniente. Y lo logré. Mi hija se convirtió en reina. Mi nieto el heredero del trono de hierro. Mi sobrina ahora conoce lo suficiente la magia que ha resurgido con la llegada del hechicero que le habían regalado una de sus armas que avergüenza incluso al acero valirio. Una nueva fuente de riqueza para las tierras occidentales fuera de nuestras minas de oro con la producción de papel fino y las imprentas. Y ahora, todo está al filo de la navaja. Mi nieto declarando una guerra santa contra un hombre con el que no se debe jugar y una tierra que solo estaba intimidada por la fuerza de los dragones. Mi hija no hace nada para controlar a su hijo. Mi heredero actúa más como un borracho que como un comandante de una gran hueste. Es vergonzoso que el único de mis hijos y nietos que ha demostrado su valía hasta ahora sea Tyrion. Al escuchar el movimiento de la puerta de la tienda, Tywin salió de su meditación para ver al señor que lo había recibido en el borde del campamento entrar en la tienda. El hombre le hizo algunas bromas pasajeras, pero Tywin no dijo nada. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a llegar algunos señores más, cada uno de los cuales le ofreció algún tópico. Y cada uno de los cuales fue posteriormente ignorado mientras Tywin mantenía su mirada en el mapa presentado ante él. El último en llegar a la tienda fue su hijo, ahora correctamente vestido y con el pelo todavía mojado, junto con Kevan. Aunque con ellos 2 estaba un tercero. Un septon a juzgar por la túnica del hombre y el emblema de la estrella de 7 puntas en su pecho. Su hijo, sabiamente, tal vez la primera decisión acertada que tomó desde que dejó desembarco del rey, no le dijo una palabra. Apartando su atención de los señores, Tywin agarró una silla cercana, la única silla en la tienda, la acercó a la mesa y se sentó de modo que él estuviera a un lado de la mesa y los diversos señores bajo su mando estuvieran a su lado. El otro no hizo traer más sillas. No, estos tontos aún no se habían ganado el derecho de sentarse con él. Comencemos con tus fracasos, afirmó con firmeza, dirigiendo su mirada a cada señor por turno. Este campamento es patético. No hay organización. No hay guardias. No hay servicios sanitarios. No hay escoltas que reciban a una fuerza que se aproxima. Nada. Las enfermedades y el desorden nos matarán mucho antes de que los hombres del norte tengan la oportunidad de hacerlo. Clegane está ahora mismo arreglando el campamento. Y lo arreglará sin importar a quién deba matar o mutilar. ¿He entendido? No les dio a los lores la oportunidad de protestar o responder antes de seguir adelante. Riverrun es el hogar de la casa Tully, pariente de los Stark. Sin embargo, Riverrun no está bajo asedio. No se están llevando a cabo conversaciones. Ustedes están parados con sus penes en las manos, hinchando sus pechos y puliendo esos emblemas de 7 puntas que estamos todos tan orgullosos. Y con cada día que desperdicias, a nuestros enemigos se les da otro día para prepararse. Un enemigo que no se puede tomar a la ligera. Nuevamente, se detuvo para mirar a cada señor por turno. Calculé que después de dejar desembarco del rey y viajar a través de las tierras de la corona y las tierras de los ríos,
este ejército fácilmente ascendería a al menos 15.000. Un número que aumentaría a más de 25.000 una vez que hubiera llegado con mi fuerza de avanzada. Sin embargo, como llegué y vi menos de 10.000. Lo preguntaré una vez. ¿Dónde están los otros 5.000 hombres? Sus ojos buscaron primero a su hijo en busca de respuestas, pero Jamie se negó a mirarlo a los ojos. Eran celosos y ansiosos por llevar la lucha a los paganos del norte, respondió el septón, con una sonrisa en su rostro. Continuaron por el camino real y ya han llegado a Foso Cailin. Cuando nos unamos a ellos, tendremos un punto de apoyo en el norte y nuestra conquista de los paganos no será un problema. Tywin miró de cerca al septón. Había algo extraño en el hombre. Le llevó algún tiempo, pero lo vio. La ligera tensión alrededor de sus ojos. La forma en que se comportaba. La forma en que habló. Él lo sabía. Este hombre, no, esta bestia, era un monstruo. Quizás no sea un ariete de un monstruo como Clegane. Pero él era un monstruo. Claro, hubo muchos que llamaron al propio Tywin un monstruo. Pero no lo fue. No, simplemente sostuvo las correas de los monstruos y las usó para hacer lo que había que hacer. Y como quien sostenía la correa, podía decir que este monstruo que tenía delante con la ropa de un septo necesitaba ser tratado inmediatamente antes de que causara algún daño. O reparar cualquier daño que ya hubiera causado. Apoyando los codos sobre la mesa, juntó los dedos y se inclinó hacia adelante, mirando al septón. ¿Y quién eres tú, un simple septón, para hablar con tanta confianza sobre asuntos de guerra? El septón pareció desconcertado. Al parecer, aquí nadie se había molestado todavía en ponerlo en su lugar. Entonces, a Tywin no le sorprendió que el hombre inflara su pecho con orgullo mientras se anunciaba. Soy el alto enjuezador Ramsay Rivers, nombrado por su excelencia, el rey Joffrey Baratheon el Bendito para supervisar la marcha exaltada y actuar como sus ojos y oídos. Y para educar a los paganos y llevarlos a la luz de los 7 a través de cualquier medio necesario. Tywin no dijo una palabra mientras se ponía de pie lentamente. Tu mano, Alto Inquisidor. El rostro del septón vaciló solo ligeramente, inseguro de lo que estaba pasando. Lentamente, el septón acercó su mano hacia Tywin sobre la mesa que lo separaba. Agarrando la muñeca del joven con su mano izquierda, Tywin golpeó la mano del septón contra la mesa antes de sacar su daga con su mano derecha y apuñalar la mano del septón hacia la mesa de debajo. Más de unos pocos hombres dieron gritos de alarma, y los ojos del septón se abrieron de dolor y su mandíbula se agitó hacia arriba y hacia abajo mientras el hombre intentaba contener los gritos de dolor. ¿Crees que estás al mando de este ejército?, dijo Tywin, girando lentamente la espada hacia adelante y hacia atrás, extendiendo los huesos de la mano del hombre con la parte plana de su espada, provocando suficiente dolor al septón que los gritos de dolor finalmente se liberaron de sus labios. No lo estás. Soy el comandante de esta marcha exaltada. Y cuando no estoy aquí, entonces Ser Kevan está al mando. Cuando ninguno de nosotros está aquí, entonces mi hijo, Ser Jaime, está al mando. Una cadena de mando adicional tomarán una decisión antes de marchar de nuevo, pero sepan que usted y sus inquisidores no tendrán voz ni voto en el mando ni en ninguna de las decisiones que tome este ejército. Predicarán a los hombres. Cuestionarán a los traidores, prisioneros o paganos que se encuentren. Pero solo cuando se les dé la aprobación para hacerlo. Si usted y sus inquisidores intentan ordenar la colocación de una letrina, los azotaré a todos por su insolencia. Torciendo la espada una vez más, Tywin arrancó bruscamente la espada de la mano del septón, causando aún más daño antes de limpiar la sangre en la ropa del septón jadeante. Vete. Y haz que un maestre se encargue de tu mano, afirmó Tywin con frialdad, envainando su daga y tomando asiento una vez más. El enjuezador le agarró la mano, tratando de detener la hemorragia y se levantó en toda su altura. Claramente, el hombre deseaba insistir en lo que acababa de suceder, pero Tywin mantuvo su rostro rígido e inflexible. Desafortunadamente, el hombre parecía poseer algo parecido a una mente y en lugar de insistir en el tema, lo que le daría a Tywin motivo para matar al hombre aquí y ahora, se dio la vuelta y huyó de la tienda de mando, dejando a más de unos pocos confundidos. Y detrás hombres temerosos. Lord Tywin, dijo lentamente uno de los señores en la tienda después de que el inquisidor los dejó. Perdona lo que digo y no quiero hacerte daño, pero no creo que haya sido prudente. El alto enjuezador Ramsay es un hombre de fe. Uno elegido por los 7 para educar a los paganos y traerles la salvación. No es apropiado trata así a uno elegido por los 7. Cruzando las manos una vez más, Tywin miró a los ojos a cada hombre en la tienda. Dime. ¿Cuánto tiempo han intentado los 7 reclamar el norte? ¿Cuánto tiempo han intentado los ándalos erradicar la fe de los dioses antiguos?
¿Cuántas veces los ejércitos que han marchado contra el norte han afirmado que fueron elegidos por los 7 para hacer su trabajo? ¿Y cuántas veces han fracasado los ándalos? No se molesten en intentar responder. La respuesta es la misma cada vez que el sur ha traído la guerra al norte, ya sea para reclamar el norte o para erradicar al último. Bastión de los dioses antiguos, ha fracasado. A pesar de debilitarse durante el reinado de los Targaryen, la fuerza del norte y la fe en los dioses antiguos es ahora mayor que quizás en cualquier momento de la historia de los 7 reinos. A los 7 no les importa esta guerra. Si realmente les importara la erradicación de los viejos dioses y la conversión del norte a la fe, entonces habría sucedido hace siglos. Dejó que ese pensamiento penetrara en sus débiles mentes por un momento antes de insistir. No se equivoquen. Incluso sin los poderes del hechicero y sus aprendices, ninguno de los cuales debe ser subestimado, el poder del norte nunca ha sido mayor. Están unidos total y totalmente detrás de la casa Stark, y cada pie que ponemos en el al norte habrá que pagarlo con sangre. Tenemos 2 ventajas que debemos aprovechar, nuestra superioridad numérica y el hecho de que, sabiamente, el norte no fue informado inicialmente de la marcha exaltada. Puede que no lo crean del todo, pero sí lo saben. Esa ligera ventaja ahora la hemos perdido gracias a esos 5000 tontos que se precipitan hacia Moat Cailin. Pero, si el norte no está organizado, entonces esos 5000 deberían poder tomar fácilmente el foso y darnos una ruta clara hacia el norte. Otro señor habló. Tywin quería poner los ojos en blanco. ¿Seguramente no estaba tan maldecido como para verse obligado a sufrir tal idiotez? El foso ha estado en pie desde antes de que se registrara la historia, tonto. Tywin respondió, entrecerrando los ojos ante el tonto que se atrevió a hablar, incluso en mal estado, lo cual ya no es del todo cierto ya que los Stark han estado invirtiendo dinero y mano de obra en el foso durante años. Una pequeña guarnición podría fácilmente contener una fuerza de 5000 para permitir que lleguen refuerzos. Todos esos tontos han lo que hemos hecho es hacer realidad la realidad de la marcha exaltada hacia el norte y nos costó 5000 en el proceso. El mismo señor que había hablado parecía inquieto. Nosotros. ¿Podríamos enviar un cuervo a los gemelos? Quizás Lord Waldor podría enviar un mensajero a los hombres y evitar que lleguen a Moat Cailin. Tywin se burló. No tiene sentido. Esos hombres ya están muertos. O pronto lo estarán. No se enviarán mensajes. Ahora, ¿cuál es la situación con Aguas Dulces? ¿Se han hecho demandas? Todas las miradas se volvieron hacia Jaime, por lo que Tywin centró su atención en su hijo. Hay que reconocer que Jaime mantuvo la espalda recta y la cabeza erguida, pero podía ver fácilmente la inquietud que emanaba de su hijo. Se hicieron llamadas a nuestra llegada, pero Lord Tully ya había inundado los ríos y levantado los puentes que conducen a Aguas Dulces antes de que llegáramos. Todas las llamadas y manifestaciones han sido recibidas con silencio. Al parecer, las lecciones que había intentado impartir a su hijo y heredero nunca surtieron efecto. Ya veo, dijo con calma, levantándose de su silla. Jaime, conmigo. El resto de ustedes se encargarán de que este campamento esté en orden antes del anochecer. Saldremos en la mañana para continuar hacia el norte. Ignoró a los hombres que asentían y le hacían reverencias mientras salía de la tienda, con Kevan y Jaime pisándole los talones mientras caminaba hacia el puente levadizo principal que conduciría a Aguas Dulces. Al llegar a la orilla del río, Tywin examinó cuidadosamente las murallas de Aguas Dulces. Notó fácilmente las docenas de defensores que defendían las murallas. Ninguno de ellos tenía armas en la mano que él pudiera ver. Tampoco parecía haber urgencia ni pánico entre los hombres de Aguas Dulces. ¿Deberíamos anunciarte, padre?, preguntó Jaime vacilante. Tywin no le respondió. En cambio, se quedó en silencio, observando las puertas de Aguas Dulces. Conocía a Hoster Tully. Originalmente había planeado que Jaime se casara con Lysa alguna vez, por lo que había tenido más de unas pocas correspondencias con el hombre. A través de esos cuervos, y las pocas veces que se habían visto en persona, tenía una buena idea del hombre. Entonces, no se sorprendió cuando la puerta tembló y las cadenas resonaron mientras el puente levadizo bajaba y se extendía lentamente, formando el puente sobre el tridente. «Quédate aquí y guarda silencio», ordenó Tywin cuando vio nada menos que a Hoster Tully esperando al otro lado de la puerta. «Quizás finalmente aprendas algo». Con la mano apoyada en la empuñadura de Bricktroar, Tywin caminó hacia adelante, sin importarle los hombres de Tully que le apuntaban con flechas mientras caminaba. Cuando llegó a la mitad del camino, se detuvo y esperó. Houston no se adelantó tan rápido. Aparentemente, la noticia sobre el deterioro de la salud del hombre era cierta, ya que necesitaba ayuda para comenzar a avanzar y aparentemente solo podía caminar con la ayuda de un bastón. Necio.
El hombre estaba mostrando cuán débil era al salir de esa manera. Debería haber montado a caballo, al menos así habría podido ocultar mejor su debilidad. Lord Tully saludó al hombre cuando finalmente estuvo fuera del alcance de sus brazos. Lord Lannister le devolvió el saludo Jouste. Confío en que estás aquí para sacar a esta chusma de las puertas de mi castillo. Tywin no se molestó en responder. Ambos sabían la respuesta a esa pregunta. El rey Joffrey Baratheon ha convocado los estandartes contra el norte. Estás jurado ante el rey. Sin embargo, tus estandartes permanecen detrás de tus muros. Ignorar las órdenes de tu rey es traición, Lord Tully. ¿Es usted un traidor, o este ejército ha marchado apresuradamente? ¿Simplemente te dejé en tal estado que no has podido armar adecuadamente tus estandartes para la marcha hacia el norte? ¿Traición? Lord Tully respondió en voz baja. Familia, deber, honor. Lord Tywin. La familia es lo primero porque es lo más importante que tenemos en este mundo miserable. Y las órdenes del rey me exigen marchar contra mi familia, solo tus nietos. Tus nietas todavía están en el sur. Y tu hija, la ex dama de Winterfell, está muerta y ya fue reemplazada por una mujer extranjera, respondió Tywin rápidamente. ¿Realmente pueden llamarse su familia, Lord Tully? La última vez que lo visitaron, tanto Eddard Stark como Robb Stark lo ensangrentaron e insultaron a usted y a su heredero antes de irse. Y durante el torneo de Arenal, los Stark parecían perfectamente contentos de ignorar a la casa Tully. Puede que los consideren familia, pero está claro que no corresponden a ese sentimiento. Dando un solo paso adelante, Tywin deliberadamente los puso a los dos al alcance del otro. Y aquí estás. Hace algún tiempo que conoces el decreto del rey, pero no has hecho nada. No se ha enviado ningún jinete al norte. Tampoco ninguno de tus hombres ha ido al norte. Está claro que ya no consideras a los Stark. Es comprensible, ya que claramente no te consideran familia. Jouste gruñó, un sonido bajo en su garganta que sonó casi como una tos. Siguen siendo mi sangre. Tywin podía ver al hombre al borde del abismo. Solo necesitaba un empujón final. Y con tu ayuda podrás salvarlos, dijo con calma. Sansa está comprometida con Welly Starrell, esa unión seguirá adelante. Arya quedará bajo tu cuidado, para que puedas educarla sobre el papel apropiado de una mujer como dama del reino. No mentiré y diré que Rab puede permanecer como guardián del norte, no puede, pero puede vivir en el exilio en Essos con su esposa, que es hija de un triarca de Volantis, por lo que no le faltará nada para heredar Invernalia después de jurar lealtad a su rey. Rey Joffrey Baratheon, e incluso convenceré al rey para que te permita criar a Bran durante un año para enseñarle lo que necesita aprender para gobernar como un verdadero señor de Poniente. Jouste se humedeció los labios. Tywin sabía que ya tenía al hombre. La idea de tener un control directo sobre los niños Stark, dos de los cuales estaban destinados a estar o casarse con futuros guardianes de Westeros, era suficiente. Darle la oportunidad de retener y usar a Arya como pieza de negociación para aumentar su propia influencia y la oportunidad de impresionar a Bran fue suficiente para empujarlo hacia el borde que había estado resistiendo. La princesa, Myrcella, dijo Jouste, mirándolo. Ella estará comprometida con mi hijo, Edmure. No, respondió Tywin fácilmente. No será fácil sofocar verdaderamente al norte, incluso después de que se rindan. Se necesitará una línea directa al trono por sangre. Myrcella se casará con Bran una vez que doble la rodilla. Aunque a través de este matrimonio, tu sangre estará ligada a la familia real. Jouste, aunque claramente no estaba contento con perder la oportunidad de contraer un matrimonio directo con la familia real, asintió. Entonces Arryn Martell para mi hijo. Esta no era una oferta que Tywin hubiera previsto. Y aunque logró mantenerse indiferente, guardó silencio el tiempo suficiente para que Jouste insistiera en su punto de vista. Su compromiso con ese bastardo es una farsa y usted lo sabe, Lord Tywin. Los Martell, si aún no lo han hecho, se unirán al norte en su propio intento de venganza por lo que les pasó a Elia y sus hijos. Cuando este marzo termina y el norte es debidamente reprendido, Dorne también necesitará ser manejado. ¿Qué mejor manera que hacer que mi hijo, tío del guardián del norte, tome a la futura princesa de Dorne como su esposa? No permitiré que la memoria de mi hija se empañe al dejar que ese bastardo respire un día más. El bastardo muere y Arianne es presentada a mi hijo, junto con las condiciones que presentaste, y Riverlands fielmente se arrodillará al rey. Tywin no estaba completamente satisfecho con estas demandas, aunque admitió que la muerte de Jon Stark era una necesidad. Todavía tenía la esperanza de poder convencer a ese bastardo de que se uniera a la causa de la casa Lannister, pero con los acontecimientos recientes y la marcha exaltada, sabía que obtener el control del niño ahora sería casi imposible.
Fue lamentable perder una pieza tan valiosa en el juego. Pero preferiría que una pieza fuera eliminada por completo del tablero en lugar de arriesgarse a volverse contra la casa Lannister en el futuro. Muy bien, estuvo de acuerdo Tywin, extendiendo su mano. Preparen sus tropas y tendré un decreto oficial listo para el anochecer. Cuando llegue la mañana, marcharé hacia el norte con el ejército exaltado mientras nuestros hijos preparan las tierras de los ríos como reservas para reunirse en los gemelos. House sonrió y tomó la mano ofrecida. Tenemos un acuerdo, Lord Tywin. Sin molestarse en perder más tiempo, Tywin dio media vuelta y salió del puente. En tierra, Kevan lo miraba completamente tranquilo mientras Jaime lo miraba con sorpresa y un ligero asombro. Quita esa expresión de tu cara, Jaime, dijo mientras bajaba del puente, un puente que no se levantó tan pronto como estuvo fuera. Un comandante no puede permitirse el lujo de parecer sorprendido ante los hombres que comanda. ¿Entonces Lord Tully ha aceptado nuestros términos, hermano? Preguntó Kevan, sabiendo ya la respuesta. Sí, asintió Tywin mientras los tres marchaban de regreso al campamento con aguas dulces abierta detrás de ellos. Hubo 2 mandatos adicionales. La muerte de Jon Stark. Y el respaldo de la corona a la princesa Arryn Martell para Admiral Tully una vez que el norte haya sido sometido. Al regresar a la tienda de mando que su hijo había ocupado anteriormente, se alegró de ver que los peones del campamento habían dejado la tienda algo presentable y habían retirado todo el vino y la cerveza de la tienda. Caminando hacia la cama de su hijo, Tywin se sentó y comenzó a desatar sus botas. Cuando llegue la mañana, Ser Kevan y yo lideraremos a los 10.000 restantes del ejército exaltado, así como a 5.000 de nuestros propios hombres hacia el norte a lo largo de King's Road, explicó, quitándose las botas y metiéndolas debajo de la cama. Jaime, liderarás este ejército como si realmente fueras mi hijo y no un borracho tonto. Marcharás junto a Admiral Tully y los 5.000 restantes que he traído de las tierras del oeste. Juntos, ustedes 2 traerán los que se resisten en las tierras de los ríos. Para seguir y aumentar tus números con los de las tierras de los ríos y la segunda oleada de hombres de las tierras del oeste. Para cuando llegue al foso, espero que tengas las tierras de los ríos bien controlados y que tengas 15.000 adicionales de las tierras del oeste. Una fuerza de hombres de Riverland armados y dirigiéndose hacia los mellizos, listos para reforzar nuestro asalto al foso. ¿Entiendes estas expectativas, Jaime? Jaime tragó y asintió. Sí, padre. Bien, asintió Tywin, recostándose en la cama. Hijo mío o no, no toleraré un segundo fracaso de tu parte. Ahora prepara el ejército para marchar con las primeras luces del día. Hemos perdido demasiado tiempo y mano de obra aquí. Tendremos que movernos con toda prisa para compensar. Ahora vete y asegúrate de que no me molesten durante el resto de la noche. De pie entre las ruinas de Mor Kellen, Rab hacía todo lo posible por ignorar los gritos de los heridos y moribundos de quienes se encontraban en el suelo a su alrededor. La batalla, si es que podía llamarse así, había sido una masacre. El foso alguna vez fue una de las mayores fortalezas de todo Poniente, si no la más grande, repeler invasión tras invasión desde el sur. Pero después de la unificación de Poniente por los Targaryen siglos atrás, el foso había caído en mal estado. Las 20 torres y el enorme muro cortina de basalto quedaron reducidos a poco más que un muro de apenas 3 hombres de altura con muchas partes hundidas en el suelo. De las torres solo quedaron 3. Y la otrora gran fortaleza era poco más que una cáscara podrida. Pero a pesar de su estado, seguía siendo una estructura formidable. Más aún después de que su padre decidió que Lord Knox heredaría la tierra y desde entonces había gastado miles y miles de dragones para su renovación. Y aunque ya no era lo que era, seguía siendo una fortaleza formidable para asaltar. Como estos patéticos sureños habían aprendido por las malas. La guarnición que estaba estacionada en el foso, en su mayoría gente pequeña y constructores, había dejado a un lado sus herramientas y tomó las armas en el momento en que vieron al ejército avanzar hacia ellos. A pesar de su falta de número y de entrenamiento, los defensores lograron resistir el tiempo suficiente, aunque solo sufrieron pérdidas mínimas, para que llegaran Rab y su pequeña fuerza de avanzada. Todavía los superaban en número casi 2-1. Pero eso importaba poco cuando estaban respaldados por la fuerza del foso. Los sureños fueron masacrados casi hasta el hombre una vez que Rab ordenó que se abrieran las puertas del foso para que él y sus hombres pudieran salir y enfrentarse a los sureños. Los sureños, que esperaban que los hombres del norte permanecieran detrás de la seguridad del foso, no estaban preparados para la carga repentina y, por lo tanto, no pudieron montar una defensa adecuada antes de que Rab y sus hombres atacaran. Rab, con su sable láser azul vivo y cantando, atravesó a los sureños como si no fueran nada, mientras que a su lado Winter, Grewin, Lady y Nymeria atacaron a la fuerza atacante como los lobos que eran. Al escuchar a un hombre suplicar clemencia antes de ser silenciado,
Rab miró por encima del hombro y vio a un hombre de armas Stark fuertemente armado con una lanza, cuya punta estaba enterrada en el pecho de un sureño que llevaba una mezcla de mal armadura de cuero ajustada. Al ver al hombre que luchaba finalmente sucumbir, Rab solo pudo negar con la cabeza. Por supuesto, estos sureños habían venido con el propósito de terminar con su forma de vida, pero no pudo evitar sentir cierta lástima por estos sureños. Solo un centenar aproximadamente tenían armadura adecuada y armas decentes, y mucho menos entrenamiento. El resto eran claramente gente sencilla, como granjeros, mozos de cuadra y albañiles. Hombres de todos los ámbitos de la vida, pero ninguno de ellos era soldado. Y no tenían ninguna posibilidad contra los bien armados y blindados norteños. La propia armadura de Rab, la misma armadura que llevaba su antepasado Bran el constructor, demostró su valía. Era ligero, flexible y le daba total movilidad. Sin embargo, ni una sola espada ni una sola flecha pudieron dejar siquiera un rasguño, siempre que fuera golpeado. Sintiendo una mano agarrar su bota, Rab miró hacia abajo. Un rostro joven lo miraba fijamente. El chico tenía su edad, si no más joven. Su rostro estaba ensangrentado. Su brazo y pierna destrozados más allá de toda esperanza, y un gran corte había abierto su estómago, sus entrañas se aferraban desesperadamente en su mano mientras intentaba mantenerlas dentro. Pepe, por favor, madre. Sintiendo que se le retorcía el estómago, Rab activó su sable de luz y rápidamente puso fin al sufrimiento del niño. Esta es la realidad de la guerra, pensó Rab malhumorado mirando a su alrededor mientras los curanderos intentaban curar a quienes podían mientras otros se dedicaban a dar misericordia con una hoja afilada. Sintiendo una oleada de pánico e ira por parte de la fuerza, Rab se volvió bruscamente hacia el foso. Talisa, a punto de regresar corriendo al foso, Rab buscó frenéticamente a su esposa. Si se hubiera salido con la suya, ella estaría de regreso en Winterfell, cuidando al niño potencial que estaba en su vientre mientras veía el funcionamiento diario del norte y educaba a Bran sobre cómo ser un señor adecuado. Pero Talisa era su debilidad, y ella era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, no esconderse detrás de los altos muros de Winterfell mientras otros arriesgaban sus vidas. Era algo que él admiraba y algo que sabía que le granjeó el favor de su abanderado. Pero aún así, no podía quitarse el miedo de que algo le pasara. Logró obtener una concesión de ella. Una vez que confirmaran que estaba embarazada y comenzaran a aparecer, entonces se quedaría en el refugio más cercano que tuvieran control hasta que pudieran asegurar un medio para que ella regresara a la seguridad del norte. Al entrar al patio principal del foso, Rab vio una docena de hombres de armas Stark formando un muro frente a su esposa y a un hombre que estaba siendo inmovilizado por otros 4 hombres Stark. Inmediatamente notó 2 cosas. La primera fue que la tez más oscura de su esposa era ligeramente más pálida de lo normal, y en segundo lugar, estaba la daga que le estaban arrebatando de la mano al hombre que estaba siendo inmovilizado. ¿Qué está pasando aquí en nombre de los viejos dioses y de la fuerza?, gritó Rab, dejando que la fuerza entrara en su voz, un truco que había aprendido de Lord Knox. Talisa pareció sorprendida. Pero después de un rápido encuentro de sus miradas, ella miró hacia abajo. ¿Lástima? ¿Culpa? No, pero, sí. Las pocas emociones que podía sentir en ella, algo que se había amplificado desde su boda, eran todas una red enredada en lugar de su ser normalmente sereno. Perdónanos, milord, dijo uno de los hombres, inclinándose ante él mientras los demás seguían luchando por sujetar al hombre. Lady Stark estaba atendiendo la herida, milord. Ella comenzó a tratar a este cabrón y él sacó una daga y se dirigió hacia ella. Furia. Una rabia incluso mayor que la que había sentido al enterarse del encarcelamiento de su padre a manos de los Lannister lo recorrió. La fuerza sonó en sus oídos. Casi exigiendo no solo la muerte de este hombre, sino su muerte dolorosa. Pero mientras imaginaba 1001 formas de matar al hombre que se atrevió a intentar dañar a su esposa, sus pensamientos quedaron inmediatamente en suspenso cuando Talisa simplemente le tocó el brazo. Al mirarla a los ojos oscuros, su ira se calmó, aunque su ira todavía estaba muy presente. Mi esposa, Lady Stark, es quizás la mujer más gentil y amorosa que jamás haya nacido, dijo con calma, aunque su ira aún era muy evidente cuando dirigió su atención al hombre inmovilizado en el suelo. A pesar de todo lo que has hecho, viniendo aquí al norte con la intención de matarnos a todos y acabar con nuestra forma de vida, mi esposa todavía se ofreció a tratar tus heridas. ¿Y cómo pagaste su amabilidad? Con un intento de matarla. El hombre había cesado su lucha, pero su mirada no había disminuido en lo más mínimo. No había vergüenza en él. Sin culpa. Solo odio. Asco. Ella no es más que una puta pagana extranjera casada con un pagano bárbaro. El hombre gritó desde su lugar en el suelo.
Lo único que lamento es no haber destripado a la puta cuando tuve la oportunidad. Cualquier posibilidad de misericordia desapareció tan pronto como esas palabras salieron de sus labios. Mirando hacia Talisa, vio en sus ojos que ni siquiera ella ya tenía piedad de este hombre. Mirando en su dirección, ella asintió levemente antes de darle la espalda y alejarse. Sin duda, para cuidar de otras personas que serían más receptivas a sus cuidados. Ata sus brazos y piernas, dijo, su voz era tan dura como el hielo. Sus hombres no cuestionaron sus órdenes. Agarraron una cuerda para atarle los pies y los brazos fuertemente a los costados. El hombre no dejó de mirarlo. No tengo miedo de morir en tus manos, pagano. Porque lo hago al servicio de los 7 que son uno. Rab miró de reojo al hombre. ¿Quién dijo que sería yo quien te mataría?, preguntó, indicando a sus hombres que levantaran al hombre atado y lo siguieran. Mientras caminaban, Rab enumeró los crímenes del hombre. Viniste al norte sin provocación y nos declaraste a todos paganos. Marchando con una fuerza dispuesta a matar a todos cuyo único crimen es que no deben reverencia a los mismos dioses que tú. Mataste a mi pueblo. Violaste a nuestras mujeres. Pero no mancharía mis manos con tu sangre. Al llegar al borde de las murallas, Rab miró por encima del borde y hacia el foso turbio que había debajo. Las aguas estaban tranquilas, pero a pesar de ellas no se podía ver las profundidades del agua. No se sabía lo que les esperaba en las aguas. Pero él lo sabía. Cualquier verdadero hombre o mujer del norte sabía lo que aguardaba en las aguas de las marismas del Nac. E incluso si no lo supiera a través de los cuentos, podía sentirlos a través de la fuerza. Sin decir una palabra, señaló con la cabeza en dirección al foso. El hombre dejó escapar un grito de confusión y un grito llamándolo cobarde mientras era arrojado a las tranquilas aguas. El hombre chapoteó y maldijo mientras golpeaba el agua, tanteando mientras intentaba encontrar algún tipo de equilibrio a pesar de que tenía los brazos y las piernas atados. Así es como pretendes matarme. Maldito idiota, pagano. El hombre se rió, logrando enderezarse y permanecer de pie a pesar de sus ataduras con la cabeza apenas por encima de la superficie del agua. ¿Puedo simplemente salir de aquí, tonto de mierda? El tonto solo pudo emitir un grito de dolor cuando el agua se movió y fue arrastrado hacia abajo. Salió a la superficie de nuevo, gritando de agonía cuando el agua se puso roja. El hombre ahora estaba firmemente atrapado en las poderosas fauces de un lagarto león que comenzó a golpear al hombre mientras sus dientes dentados se clavaban profundamente en su carne. Entonces apareció un segundo león lagarto, agarrando las piernas del hombre. Las dos enormes bestias, cada una fácilmente 2 veces más grande que su nueva comida, comenzaron a desgarrar y desgarrar al hombre. Me lo pregunto, reflexionó Rab mientras observaba al hombre siendo despedazado por los leones lagarto. ¿Es esta la misma ira justa que sintió mi antepasado Teón cuando trajo muerte y destrucción a los ándalos después de su fallida invasión del norte? Es fácil juzgar sus acciones como duras cuando miras hacia atrás, pero ahora que estoy en la misma situación que él, ¿puedo realmente decir que mi antepasado fue demasiado lejos con sus acciones? Quizás sí. Pero creo que entiendo por qué llegó tan lejos. Dándole la espalda a los leones lagarto que festejaban, se volvió hacia uno de sus hombres de armas. Encuentra a Teón e infórmale que deseo hablar con él. Y luego reúne a todos los prisioneros sanos. Tengo una tarea para ellos y quiero que Teón me ayude a supervisar. Sus hombres lo miraron con extrañeza. ¿Qué tarea, milord? Cualquier cosa que necesites hacer, estaremos encantados de encargarnos de ello en lugar de confiar en estos cabrones sureños. No, respondió Rab bruscamente. Nuestros hombres necesitan descansar. Estos cabrones sureños pueden trabajar. Es justo que devuelvan algo después de intentar tomar lo que es legítimamente nuestro. Los hombres parecían agradables y, justo cuando empezaban a partir, apareció Teón. Entonces, ¿cuántos de estos cabrones del sur de Groenlandia conseguiste, Rab? Preguntó Teón, sonriendo mientras miraba con orgullo su arco mientras jugueteaba con la cuerda. Me las arreglé para derribar a 4 de los coños. Bueno, 5 si cuentas el que está sangrando por allí. Y dado que no es probable que llegue hasta el anochecer, cuenta, 5. Rab asintió. Respetable, Teón. Pero la guerra no es un juego. Teón sonrió más ampliamente. Entonces, ¿tengo más que tú? Rab negó con la cabeza. No, tengo 11 Teón. Más del doble que tú. El rostro de Teón decayó. Joder. Bueno, en la próxima batalla tendré que duplicarte. Ya veremos, asintió Rab. Pero primero, tengo una tarea que quiero que supervises. Teón levantó la cabeza e hinchó el pecho. Nómbralo, Rab. Te dije que marcharía contigo hasta el final. Y lo dije en serio. Rab estaba agradecido por Teón. Aunque no estaban relacionados por sangre, Rab consideraba a Teón un hermano.
A pesar de lo idiota que podía ser a veces. Quiero que supervises a los prisioneros. Toma a todos los hombres que necesites y a los prisioneros y prepara una adecuada bienvenida norteña para Tywin, maldito Lannister y los cabrones del sur que vienen hacia nosotros. El último hogar era como muchas otras fortalezas del norte. Los altos muros de piedra y madera eran imponentes y estaban construidos para proteger a la gente tanto de los ataques como del duro clima del norte que amenazaba sus vidas. La torre del homenaje y las granjas dentro de las murallas no eran ornamentadas ni ostentosas, sino que estaban construidas para ser resistentes y prácticas. Y los Umbers que dominaban Last Heart y las tierras circundantes reflejaban su hogar casi a la perfección. El gran Jon y su hijo mayor, Smalhon, eran literalmente gigantes entre los hombres. Incluso Nox, con su altura muy superior a la media, solo podía llegar hasta el hombro de cada hombre. El único que podía igualar a los enormes hombres era Tormund, que estaba de pie con Nox y los dos Umbers mientras el grupo de 4 observaba a los hombres Umber finalizar sus preparativos para la guerra, mientras mantenía un ojo cauteloso sobre los miles de gente libre que ahora se encontraban marchando con ellos. Nunca pensé que alguna vez marcharía hacia el sur con una banda de jodidos salvajes, refunfuñó el gran Jon, mirando a la masa de gente libre que acampaba fuera de su fortaleza. Mi padre y su padre desde la era de los héroes se revolverían en sus malditas tumbas si pudieran ver esto. Tormund gruñó mientras se llevaba una pierna de pollo a la boca antes de proceder a devorar casi la mitad de un bocado. Como lo haría el mío, Umber. Pero como dijo la encantadora Carcy hace años en Arome, que se jodan, están muertos. Greathorn gruñó pero no dijo mucho en respuesta. ¿Qué noticias has recibido de Robb Stark y los demás señores y damas del norte? Preguntó Nox. A pesar de su capacidad para contactar a Rabb a voluntad, no mantuvieron conversaciones diarias entre ellos ya que el uso de velas de vidrio estaba agotando, incluso para uno de los poderes de Nox. Y las otras torres no tenían velas de cristal ni sensores de la fuerza, por lo que se veía perjudicado por el agonizante ritmo lento de viaje al que este mundo estaba limitado. Todo el mundo se ha movido el culo y se está preparando para la guerra. El gran Jon respondió, con no poco entusiasmo en su voz. Todas las fortalezas están preparando a sus hombres y marchando hacia Winterfell o directamente a Moat Cailin. Rabb Stark está demostrando que su sangre Stark es más fuerte que su sangre sureña. Ya ha marchado hacia Moat para comenzar a reforzarlo. Solo espero que deje algo de esos ándalos para el resto de nosotros. Han pasado siglos desde la última vez que esos cabrones ándalos intentaron reclamar el norte. Nunca pensé que los vería tan tontos como para intentarlo de nuevo, pero me alegro de que decidieran intentarlo mientras todavía respiro. Nox asintió. Durante su última conversación a través de las velas, Rabb le había informado que no solo ya había llegado al foso, sino que no estaban solos. Al parecer, unos 5.000 sureños habían decidido atacar el foso antes que el resto del ejército. Una idea tonta. Y uno que pagaron con sangre, pero eso fue simplemente el calentamiento de lo que estaba por venir. Porque Nox sabía que el propio Tywin Lannister lideraría la siguiente ola que descendería al foso. Y dada la velocidad del viaje, el heredero de Invernalia tendría que defenderse contra quizás uno de los mayores señores y comandantes de batalla que viven actualmente en Poniente. No es una propuesta prometedora. Pero tenía fe en su aprendiz. Dejaremos que los hombres descansen por un día, afirmó Nox, dándole la espalda al campamento. Con las primeras luces, cabalgamos hacia Invernalia y luego hacia el foso. Yo marco el ritmo de la marcha. Cualquiera que se quede atrás tendrá que lidiar con los restos de la lucha que queden. Ja, no te preocupes, hechicero, se rió Smalhon. La mitad de nuestros hombres probablemente te superarán incluso a ti en el foso. Sacudiendo la cabeza, Nox se dirigió hacia la robusta fortaleza y hacia la pequeña habitación que le habían asignado para pasar la noche. Ciertamente no era el colmo de la comodidad, pero después de dormir a la intemperie o dentro de un árbol durante meses, fue un cambio muy bienvenido. Cerrándose en la habitación, inmediatamente sacó la vela de cristal que tenía y comenzó a meditar. Su visión de la fuerza cambió, ya no veía la habitación a su alrededor, sino que tenía una vista aérea de Last Heart y la tierra circundante. Podía ver a los miles de pueblo libre que había traído al sur del muro, así como a los cientos de hombres del norte que se estaban organizando alrededor del torreón en preparación para su marcha hacia el sur. Al cambiar de vista, vio más y más hombres, e incluso algunas mujeres, reunidos alrededor de las diversas fortalezas del norte, preparándose para luchar una vez más contra los invasores ándalos. Al aventurarse más al sur, vio el foso. Rabb lo había logrado y, a juzgar por las pilas de cuerpos ardiendo que podía ver, el joven heredero de Invernalia no había sido el primero en llegar, pero se había mantenido fuerte y había rechazado a la primera oleada de enemigos. Avanzando más hacia el sur, Nox comenzó a esforzarse por mantener la vista fuerte, pero cuanto más se aventuraba, las cosas se volvían más borrosas.
La última imagen que pudo ver antes de verse obligado a cortar su conexión fue una gran masa de cuerpos moviéndose hacia el norte por Kings Road. La fuerza principal de esta marcha exaltada sin duda, y estaba seguro de que esta ola estaba siendo liderada por el propio Tywin Lannister. Al romper la conexión por la fuerza, Nox se tomó su tiempo para recomponerse. A pesar de su ira por esta guerra y su desperdicio de recursos, sentía que se podía y debía darles un mejor uso. Una parte de él, la parte que todavía estaba profundamente arraigada en el estilo de vida Sith, no pudo evitar sentirse emocionado, no solo por la oportunidad de luchar, sino también por la posibilidad de enfrentarse a Tywin Lannister. El único hombre en todo Westeros que podría hacer que Nox tuviera incluso el más mínimo momento de vacilación. A pesar de no ser sensible a la fuerza, Nox no tenía dudas de que si Tywin Lannister hubiera nacido en el Imperio Sith, se habría convertido en uno de los más grandes mobs del Imperio. Fue tácticamente brillante. Y su astucia solo era comparable a su naturaleza despiadada. En resumen, era todo lo que Nox, como Sith, podía desear en un enemigo. Si bien no era su igual, Tywin era lo más parecido a un igual que Nox probablemente encontraría en este mundo. Y eso tendría que ser suficiente. Al menos, Tywin sería una buena forma de quitarse el óxido de la mente antes de que comenzara la guerra contra los no muertos. De pie en la proa del barco, disfrutando de la sensación del viento en su rostro y del sol calentando su piel, Daenerys observó con cautela cómo el puerto de Astapor se acercaba lentamente. En verdad, si pudiera elegir cualquier otro lugar para navegar que no fuera Astapor, lo haría. Pero ahora que estaba sin Drogo y el Calazar, tenía poco o ningún apoyo. Quizás podría haber regresado a Poniente y buscar refugio en el norte usando sus vínculos con el hechicero y su sobrino. Pero esa no era la vida que ella quería. No quería ser una carga ni estar en deuda con nadie. Había vivido esa vida una vez y eso era suficiente, pero aún así necesitaba apoyo. Un dragón, aunque poderoso, no fue suficiente para hacer realidad sus sueños. Necesitaba soldados. Y según todas las personas con las que había hablado, no había mejores soldados que los Inmaculados de Astapor. Khaleesi, al apartar la vista del puerto, vio a su espada jurada, Ser Jorah, acercándose a ella cerca de la proa del barco. Ser Jorah respondió cordialmente antes de volver su atención hacia el puerto que se acercaba. Los dos permanecieron en silencio hasta que Ser Jorah lo rompió. ¿Está curado tu brazo? El recordatorio le provocó una aguda punzada de dolor en el brazo. El día después de zarpar, su curiosidad por explorar completamente su nueva espada se apoderó de ella y la sacó a relucir en los confines de su camarote. La hoja blanca brillaba más que cualquier vela que hubiera visto. Comenzó a moverla con cuidado, teniendo cuidado de mantener la hoja blanca alejada de Raego y Droga. Desafortunadamente para ella, a pesar de que la espada no producía ningún calor que pudiera sentir, subestimó lo verdaderamente peligrosa que era. Y debido a eso, su pequeña cama terminó cortada por la mitad y terminó cortándose profundamente en su brazo izquierdo. Después de ese único ejemplo de estupidez, decidió que necesitaba aprender a manejar correctamente su arma. Desafortunadamente, Jon solo pudo hablar con ella y mostrárselo. Él no podía estar físicamente con ella para ayudarla y su tiempo era extremadamente limitado. No, sus mejores opciones eran pedirle a Ser Jorah que le enseñara a usar la espada. O uno de sus jinetes de sangre. Después de ver a todos los hombres entrenar en el espacio limitado provisto en el barco, supo que no podía preguntarle a Jorah. No era la habilidad del hombre lo que estaba en duda, pero al verlo pelear, sabía que no sería capaz de pelear como él. Usó su tamaño, fuerza y armadura cuando luchó. Tres cosas que ella no tenía. Entonces, en cambio, continuó sus lecciones con Rakharo. Su jinete de sangre claramente dudaba en continuar lo que habían comenzado en el mar Dothraki sin que Drogo todavía estuviera cerca para guiarlo. Después de todo, las mujeres, especialmente una Khaleesi, no peleaban como los hombres. Pero ella persistió y él cedió rápidamente. Entonces, durante todo su viaje, ella pasó cada momento de vigilia que no estaba con sus hijos con Rakharo aprendiendo cómo moverse, cómo incorporar su espada para que fuera solo una extensión de su brazo. Y él no se lo tomó con calma. Cada noche se iba a la cama y le dolía todo el cuerpo. Cada mañana era casi doloroso levantarse de la cama, pero después de unos días, los dolores comenzaron a desaparecer. Podía sentir su cuerpo volviéndose más fuerte, más rápido. Y sintió una emoción cuando practicó con su espada que nunca antes había sentido. Y aunque sabía que no era ni siquiera un espadachín competente, estaba segura de que al menos podría defenderse en una pelea si llegara el momento. Lo mejor que podemos por ahora, respondió, ahora capaz de ver los muelles y a los trabajadores que allí se encuentran. No pudo evitar fruncir el ceño mientras observaba a la gente en los muelles. Los que estaban trabajando estaban vestidos con poco más que harapos.
Esparcidos entre la masa de trabajadores había un puñado de hombres vestidos con ropas finas y portando látigos. Y no tenían miedo de utilizarlos si veían a algún trabajador, no, cualquier esclavo que no trabaje lo suficiente como a su gusto. Sario vio hacia donde se dirigían sus ojos y su espada jurada gruñó en voz baja al verlo. El gruñido persistió en su voz cuando dijo, «Hay otras opciones, Khaleesi». «No hay». Daenerys respondió con firmeza. «No puedo regresar a Poniente. Tampoco puedo regresar al mar de hierba de los Dothraki. Mi hermano quemó todos los puentes que teníamos en las ciudades libres. No. Si quiero que mi sueño se haga realidad, debo comenzar aquí». Al llegar al puerto, Dany notó una gran estatua de lo que parecía un cruce entre una mujer, un dragón y una especie de bestia en lugar de piernas y una cola larga y rizada. Una arpía, se dio cuenta, manteniendo sus ojos en la estatua mientras su barco pasaba lentamente hacia una abertura en los muelles. El ídolo de los esclavistas y un símbolo del poder de los amos sobre aquellos a quienes mantienen encadenados. Al observar cómo su barco se acercaba lentamente al muelle, Dany trató de mantener su rostro impasible mientras observaba a los esclavos en el muelle trabajar rápidamente para atar el barco. Solo para ser azotado por un hombre grande detrás de ellos por no trabajar lo suficientemente rápido como le gustaba. Reprimiendo su disgusto, miró por encima del hombro a Irri y Hiki. «Quédense en el barco con mis hijos. No permitan que nadie se acerque a ellos mientras hablo con los buenos maestros». Una vez que el barco estuvo completamente atracado, Dany partió con Ser Jorah y Rakharo justo detrás de ella. Los jinetes de sangre que le quedaban, Aggo y Jogo, iban a quedarse en el barco para proteger a sus hijos junto con Irri y Hiki. Le tomó todo su poder no reaccionar mientras observaba cuidadosamente a los esclavos y la forma en que los buenos maestros los maltrataban en los muelles mientras lentamente regresaba a tierra firme. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Ser Jorah para ver si sabía hacia dónde dirigirse, se les acercó media docena de esclavos que llevaban un gran palanquín dorado sobre sus hombros. Los esclavos se pusieron deliberadamente en su camino antes de que una voz desde el interior gritara varias órdenes bruscas, deteniéndolos a todos mientras bajaban el palanquín de sus hombros y lo dejaban caer al suelo suavemente para no molestar a quien estuviera dentro. La curiosidad se apoderó de ella. Dany se mantuvo firme mientras la cortina que cubría la abertura del palanquín se abrió y un hombre mayor salió. El hombre tenía el pelo blanco como la nieve y las arrugas cubrían cada parte de su carne que era visible más allá de los límites del rico tocar que llevaba. El hombre se enderezó antes de que sus ojos se posaran en ella. Él no sonrió ni mostró sorpresa alguna por su apariencia. El hombre gritó una orden en alto valirio bastardo antes de acercarse a ella con un esclavo asustadizo separándose de los demás y caminando hacia la izquierda del hombre y un paso detrás. Avanzando, el hombre la miró, pero no inclinó la cabeza a modo de saludo. «Bienvenida a Astapor, Daenerys de la casa Targaryen del antiguo Imperio Valirio. Soy el buen maestro Grasdan Moultor de Astapor». Daenerys permaneció impasible mientras dejaba que el esclavo al lado del hombre cambiara sus palabras a la lengua común. Inmediatamente quiso responder que el esclavo no era necesario, pero se mordió la lengua cuando recordó una de las lecciones de Lord Knox. Este hombre claramente sospechaba que ella no entendía el alto valirio, una debilidad por ella, en su opinión. Y si pensara que ella era débil, entonces la subestimaría. «Agradezco su bienvenida, buen maestro Grasdan Moultor», respondió en la lengua común, manteniendo sus ojos en el buen maestro mientras el esclavo traducía en alto valirio. Dany mantuvo sus ojos en el buen maestro. El hombre no mostró su disgusto. Pero sus palabras decían todo lo que ella necesitaba saber ahora que sus sospechas aparentemente habían sido confirmadas. La idiota ni siquiera habla el idioma de sus antepasados. ¡Qué patético! Pregúntale a la idiota qué quiere en nuestra ciudad. Dany mantuvo su rostro impasible, no fue una tarea fácil, pero mantuvo su postura de esclava traducida, aunque con una verborrea mucho más amable. «Estoy buscando comprar los servicios de un ejército de inmaculados». Tan pronto como se tradujeron las palabras, los ojos del buen maestro cambiaron. Ya no la despreciaba ni le disgustaba tanto. Ahora obtuvo un brillo codicioso en sus ojos. Es sorprendente cuánto puede cambiar uno cuando pasas de ser un simple transeúnte a un comprador potencial. Al menos ese idiota ignorante al menos sabe dónde venir a comprar lo mejor. Dile que te siga. Envía un mensaje a Krasnys Montlos de que tenemos un comprador potencial. Si no está en la Plaza del Orgullo antes de que lleguemos, entonces todos ustedes estarán decorando la Plaza del Castigo. Dile a ese idiota ignorante que caminaremos por la ciudad antes de ver los Inmaculados. Dany aceptó la invitación, mordiéndose la lengua todo el tiempo mientras el buen maestro Grasdan le mostraba la ciudad.
Se propuso mencionar las diversas pirámides que se encontraban esparcidas, así como las diversas plazas, grandes mansiones y fosos de combate. Al mediodía, entraron en un bullicioso mercado de la ciudad que el buen maestro llamó la Plaza del Orgullo, al tiempo que afirmaron que era aquí donde se reunirían con un compañero del buen maestro antes de ir a ver a los Inmaculados. Mientras recorrían el mercado, Grasdan la llevó hacia un área específica donde había un hombre muy grande con una barba negra y roja engrasada. Por los dioses, ella había pensado que Illyrio era grande, pero este hombre. Ella juró que sus pechos debían ser más grandes que los suyos. Y estaba produciendo leche materna. De pie junto al hombre grande había una niña pequeña, tal vez de la misma altura y tamaño que Dani. Su piel más oscura contrastaba con el collar dorado alrededor de su cuello y el tocar blanco que se pegaba holgadamente a su cuerpo. Entonces, este es el último imperio valirio, resopló el hombre obeso. Al menos ella luce bien, aunque puedo encontrar 100 mejores esclavas de cama en Yunkai en menos de un día. Esta es ella, asintió Grasdan. Dice que está aquí para comprar algunos de nuestros inmaculados. El gordo resopló. Dudo que tenga dinero de sobra. Probablemente esperando poder mostrarnos sus tetas o su trasero y recibir una suma de lástima de nuestra parte ahora que su patético Cal está muerto, así como el rey mendigo de su hermano. Supongo que eso la convierte en una maldita y patética reina mendiga Missandei. Pregunta qué quiere el coño. La pequeña esclava dio un paso adelante, su voz suave y dulce. Aunque Dani podía oír la falta de fuerza que permanecía en su voz a pesar de su posición. El buen maestro, Krasnis Monaclos, te da la bienvenida, Daenerys de la casa Targaryen, a la gran ciudad de Astapor. Te pregunta qué te ha hecho viajar a Astapor. Dani decidió mantener la farsa de que ella no hablaba valirio por el momento. Saludos, buen maestro Krasnis Monaclos. Soy Daenerys de la casa Targaryen, Khaleesi de Khal Drogo. He venido en busca de los Inmaculados sabiendo que hay pocas, si es que hay alguna, fuerzas de combate que puedan igualar la destreza de los Inmaculados. Missandei repitió exactamente sus palabras al buen maestro, quien simplemente se burló. Ese idiota piensa que los halagos funcionarán. Bien, mostrémosle lo que quiere pero que nunca podrá permitírselo. Al menos, será gratificante tener a este idiota arrastrándose a mis pies por lo peor que tenemos para ofrecer. Una vez más, Missandei le tradujo, aunque no palabra por palabra y con muchos halagos. Siguiendo a los buenos maestros, Dani, junto con Jorah y Rakharo, fueron conducidos a lo que ella reconoció como un campo de entrenamiento. Los hombres, aunque dada su edad ni siquiera estaba segura de que pudieran llamarse así, estaban entrenando bajo el implacable sol en lo alto del cielo. Practicaban con lanzas, arcos, escudos y espadas cortas. Nada y todo. Incluso se enseñaba el combate con las manos desnudas. Y más. Los niños corrían en círculos, practicando diferentes formaciones. Incluso algunos parados bajo el sol vistiendo 2 o más capas de armas y armaduras. Cientos. No, miles estaban antes que ella, todo bajo la atenta mirada de los buenos maestros que llevaban pesados látigos de cadena y claramente no tenían miedo de usarlos contra cualquiera que sintieran que no se estaba esforzando lo suficiente. Tuvo que morderse la lengua mientras veía como un niño que corría tropezó y se cayó. El buen maestro que supervisaba la carrera azotó al niño repetidamente hasta que su espalda quedó poco más que un desastre ensangrentado. Mientras tanto, ninguno de los otros inmaculados del futuro detuvo lo que estaban haciendo. Finalmente el maestro se detuvo, pero solo cuando estuvo claro que el niño ya no iba a levantarse. Un hecho se enfatizó cuando el maestro usó el mango de su látigo para levantar la cabeza del niño, solo para dejarla caer al suelo sin vida. Los débiles son purgados antes de que tengan la oportunidad de volverse inmaculados, dijo Krasnis, mientras Missandei traducía a la lengua común. Solo 1/3 de todos los esclavos comprados para convertirse en inmaculados sobreviven al entrenamiento. Dani no podía negar que los inmaculados eran impresionantes. Después de haber vivido con los Dothraki durante tanto tiempo, sintió que había adquirido ojo para las habilidades marciales. Y los inmaculados eran hábiles. Pero lo que es más, eran disciplinados. Pero el entrenamiento fue, bueno, extremo. ¿Solo 1/3 sobrevivió a su formación? Eso fue un desperdicio. Son impresionantes. ¿Pero perder 1/3 de todos los reclutas realmente coincide con las habilidades que obtienen? ¿No sería mejor tener 3 veces más soldados una vez completado su entrenamiento? Krasnis se burló. Esta tonta vive entre salvajes por un breve tiempo y cree que sabe todo lo que hay que saber sobre la guerra. Mataríamos a 9 de cada 10 de estos esclavos si eso significara producir mejores inmaculados. Missandei vaciló un momento antes de responder. El buen maestro Krasnis dijo que si bien el entrenamiento es duro,
es necesario mantener los altos estándares que se esperan de los Inmaculados. Dani asintió, aceptando lo que dijo Missandei mientras intentaba ignorar los continuos insultos de Krasinsk hacia ella. Krasinsk les indicó que siguieran adelante y los condujo hacia otra área de entrenamiento donde docenas de Inmaculados estaban quietos con armadura completa bajo el calor del sol. Caminando entre las líneas de Inmaculados, notó la tensión visible que muchos estaban sufriendo simplemente tratando de mantener sus posiciones. ¿Cuánto tiempo han estado así?, preguntó, mientras la admiración y el disgusto luchaban en su interior. Krasinsk se encogió de hombros y, por primera vez, Missandei no tuvo que tergiversar sus palabras mientras hablaba. Este lote lleva 3 días y 3 noches en posición sin comida ni agua. Y así permanecerán hasta que se les dé la orden de moverse o hasta que mueran. Tal es la obediencia instalada en los Inmaculados. Krasinsk hizo un movimiento con su látigo y los Inmaculados se separaron como uno solo, dándoles un camino por donde caminar. A los Inmaculados se les ha despojado de toda individualidad. Solo conocen órdenes y no temen a nada. A su lado, Ser Jorah resopló, claramente no satisfecho con lo que estaba viendo. Incluso los hombres más valientes temen a la muerte. Missandei vaciló antes de contarle lo que Jorah le había dicho a Krasinsk. El buen maestro arrugó la nariz y se burló. Dile al viejo que huele a orina y mierda. Missandei vaciló. ¿De verdad, maestro? Krasinsk se burló y le dio un revés a Missandei en la mejilla, girando la cabeza pero sin dejarla caer. La acción hizo que Dani quisiera arremeter, pero se contuvo. No, realmente no, idiota. ¿Eres una niña o una cabra para preguntar una cosa tan estúpida? Dile a la puta dragón y al gallo viejo que los Inmaculados no son hombres, y por lo tanto, la muerte no significa nada para ellos. Dile a la puta reina mendiga para observar de cerca. Al alejarse, Krasinsk se acercó a uno de los Inmaculados y le ordenó al esclavo que diera un paso adelante. El esclavo así lo hizo y no ofreció resistencia cuando el buen amo apartó su escudo y su lanza antes de sacar la daga del esclavo. Mientras soltaba las correas que dejaban al descubierto el pecho del hombre, el estómago de Dani se hundió cuando tuvo una repentina sospecha de lo que estaba a punto de suceder. Dile al buen maestro que no es necesario, está preocupada por sus pezones. Ella sí sabe que les cortamos las pelotas. Sin dudarlo, cortó lentamente el pezón del hombre antes de levantarlo para mostrarle el trozo de carne ensangrentado que tenía en la mano. Ahora de nuevo en la fila, ya no te necesito. Una vez que los Inmaculados retrocedieron en la fila, Krasinsk volvió a hablar con Missandei traduciendo palabra por palabra. Para ganarse su escudo. A un Inmaculado se le da una sola moneda de plata y luego se lo envía al mercado de esclavos. Luego deben encontrar un recién nacido y matarlo ante los ojos de su madre. Esto asegura que no quede ninguna debilidad en ellos. Y para demostrar que ya no son hombres y obedecerán cualquier orden que se les dé. La práctica era tan bárbara que era todo lo que podía hacer para mantener el contenido de su estómago en su lugar. Amaba a su hijo, a su hija. Si alguien se los quitara y los matara ante sus ojos. El dolor no era uno que le desearía ni siquiera a sus peores enemigos. La moneda que ellos se la dan a la madre. Krasinsk se burló después de que Missandei tradujera. ¿Por qué gastaríamos dinero en un esclavo? No. La moneda se le da al amo del esclavo como pago por la pérdida de propiedad. El corazón de Dani se desplomó aún más. Su rumbo ya estaba fijado. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos tienes para vender? Missandei transmitió su pregunta, ganándose una mirada curiosa de Krasinsk. En respuesta, Krasinsk levantó 8 dedos, a lo que Missandei vocalizó. 8.000, 8.000. 8.000 madres que habían perdido a su hijo. ¿Y para qué? Dile a la reina puta mendiga que tiene hasta mañana para hacer su oferta. Missandei bajó la cabeza. El buen maestro Krasinsk le da hasta mañana para hacer una oferta. Hay muchos otros compradores interesados en comprar. Sin otra palabra, Krasinsk levantó su látigo, causando que los Inmaculados ante ellos se separaran creando un camino entre ellos. Missandei inclinó la cabeza hacia Dani antes de bajar de donde estaban y moverse rápidamente para seguir al maestro que se marchaba. El tiempo había perdido todo significado. Solo había oscuridad. Y dolor. Interminable. Palpitante. Dolor. El dolor de los golpes que había recibido en el salón del trono ese fatídico día. El dolor de los cortes que las armas embotadas habían dejado en su carne. Y el dolor en su corazón que sentía por su fracaso, porque no había otra palabra que pudiera usar para describir lo sucedido. El fallo. Él, Eddard Stark, señor de Winterfell, había fracasado espectacularmente. Gimiendo por el esfuerzo, Ned se obligó a sentarse y miró fijamente el abismo sin fin que eran las células negras.
¿Por qué no había actuado más rápido? ¿Por qué no se había dado cuenta de que Robert era la clave para su supervivencia hasta que Mira se lo recordó? ¿Por qué él siempre fue tan tonto? Al escuchar el ruido de los pestillos acompañado por el tintineo de las cadenas, Ned giró la cabeza y vio algo que no había visto en dioses, no sabía cuánto tiempo. Una luz tenue que apenas perfilaba la puerta de su celda. Al escuchar el tintineo de las llaves, Ned levantó una mano para protegerse los ojos lo mejor que pudo mientras la puerta se abría. La luz de una sola antorcha se derramó en su celda y casi lo cegó mientras ahuyentaba la oscuridad. «Déjanos», escuchó decir una voz que reconoció. Ned bajó la mano y no intentó controlar la sangre del lobo mientras miraba con odio al hombre frente a él. Baelis, Petir Baelis, maestro de las monedas, amigo de Kat, estaba justo frente a él con una sonrisa en su rostro. Dos guardias permanecían en silencio detrás de él mientras Petir tomaba la antorcha de uno de los guardias y la bajaba hacia el rostro de Ned. Bien, parece que se ha desgastado lo suficiente como para que ahora podamos hablar correctamente. ¿Desgastado? Ned gruñó. Habría estrangulado al hombre si hubiera tenido el poder para hacerlo. Pero, con los brazos encadenados y el cuerpo aún sufriendo por la paliza que había recibido, era todo lo que podía hacer para mantenerse consciente. De hecho, sonrió Baelis, lo que lo hizo parecer la comadreja que muchos decían que era. Verás, por mucho bien que creas que has hecho a lo largo de los años, te has creado numerosos enemigos. Enemigos que he reunido meticulosamente con un solo propósito. El fin de la casa Stark. Uno de esos grupos son los maestres que lograron sobrevivir. En tu purga de la ciudadela hace años, había varias mentes geniales que idearon una manera de lidiar contigo mismo y con el hechicero. Aún sonriendo, Baelis sacó un pequeño frasco de líquido oscuro y lo sostuvo ante él. Esta es una mezcla de varias cosas que no puedo nombrar. Pero eso no importa. Lo que sí importa es el hecho de que esta pequeña poción confunde la mente, dejando a uno incapaz de concentrarse. Y debido a que no pueden concentrarse adecuadamente, no pueden usar su magia extraña. Si bien puede que no seas tan poderoso como el hechicero o tu engendro, has mostrado varios casos de uso de magia, por lo que has trabajado como un sujeto de prueba bastante decente para que los maestres refinen esta pequeña poción. Será suficiente para nivelar el campo contra el hechicero y tu engendro. Ned intentó abalanzarse sobre el hombre, pero sus heridas junto con el tiempo en las células negras habían embotado sus músculos hasta el punto de que ya no era tan rápido como antes. Y debido a eso, Baelis pudo retroceder fácilmente para evitar su ataque. Los dos guardias dieron un paso adelante, pero Baelis levantó la mano para detenerlos. Veo que todavía te queda bastante lucha. Tendré que decirle esto a los maestres. Me aseguraron que no podrás moverte tan bien durante algún tiempo después de dejar de tomar las pociones. Tendrán para ajustar la cantidad, creo. Gruñendo, Ned se obligó a incorporarse. Una hazaña que fue mucho más agotadora de lo que quería admitir. ¿Cuál es tu juego, Baelis? ¿A quién sirves realmente? Baelis solo se rió. ¿Aún no te has dado cuenta, Stark? Sabía que eras tonto, pero nunca me di cuenta de que eras tan malo. No sirvo a nadie. Soy mi propio hombre. En cuanto a mis objetivos, solo tengo uno. Aunque eso ahora ha cambiado. Haciendo un gesto hacia los dos hombres, uno sacó un taburete para que Baelis se sentara. Verás, Stark. Toda mi vida, solo ha habido una cosa que me ha importado. Una cosa que quería. Catelyn. Éramos inseparables cuando éramos niños mientras crecimos juntos. Ella lo era todo para mí. Y sabía que lo era todo para ella. Entonces, justo cuando tuve el coraje de acercarme a su padre para contarle lo que ambos deseábamos. Él nos informó que la había vendido al tonto de su hermano. Entonces, desafiaste a mi hermano por su mano, dijo Ned, sin querer nada más que estrangular al hombre que tenía delante. Baelis frunció los labios y asintió. Sí. No es ni mucho menos mi idea más inteligente. Pero era joven y tonto. El tiempo me ha enseñado que hay más de una manera de despellejar a un lobo. Y a medida que pasaron los años, me sorprendió descubrir que yo no era el único que quería eliminar a los lobos. El sonriente Baelis se reclinó. Es sorprendente lo que uno puede encontrar cuando están a cargo de supervisar el flujo de monedas a lo largo de los 7 reinos. Y los maestres, a pesar de su astucia, no tenían monedas infinitas para gastar en su plan. Pero una vez que vi dónde estaban sus monedas me acerqué a ellos y les ofrecí mi apoyo para su eliminación. Los ojos de Ned se abrieron como platos. La boda de Nox. ¿Tú participaste en ella? Por supuesto que sí, escupió Baelis. A pesar de años de planificación, no estaba más cerca de derribar a la casa Stark que cuando desafié a tu hermano por la mano de Catelyn.
Los maestres tenían un buen plan, un chivo expiatorio para asumir la culpa y los medios para lidiar con los cabos sueltos. Por supuesto que los ayudé. Ned quería reír. Dices que amabas a Catelyn. Sin embargo, eres tan responsable de su muerte como esos maestres. Fue un testimonio de cuán debilitado estaba Ned que no pudo reaccionar en absoluto cuando Baelís se levantó y tomó su taburete en la mano antes de derribarlo sobre su cabeza. No. Gritó Baelís, los sonidos del taburete rompiéndose contra el cuerpo de Ned resonaron por toda la celda casi tan fuertes como su grito. Tú, eres responsable de su muerte. Tú y Corbray. Lo envié allí específicamente para asegurarme de que no le sucediera ningún daño. E incluso si hubiera fallado, deberías haber dado tu vida para protegerla. Pero no lo hiciste. Ella todavía murió. ¿Por qué le fallaste? Gimiendo, Ned escupió un fajo de sangre de su boca mientras miraba al furioso Baelís. ¿De verdad estás tan ciego como para pensar que ella acudiría a ti después de lo que me hiciste? ¿A sus hijos? Baelís se burló. Ella nunca lo habría sabido. Pero no importa. Corbray fracasó. Al igual que tú. Kat murió mientras el resto de ustedes vivieron. Y las únicas repercusiones que usted y el hechicero sufrieron por sus fracasos fue la muerte de 2 niños. Dejando a un lado lo que quedaba del taburete roto, Baelís jugueteó con sus esposas. Sin Kat, perdí lo único que quería. Entonces, juré que, en honor a su memoria, destruiría la casa Stark, el hechicero y todo el norte. Y esa ha sido mi única fuerza impulsora, hasta recientemente. Sonriendo, Baelís se arrodilló para que estuvieran casi cara a cara. Sansa. Ella realmente es su madre renacida y más. Ella. Ella ha cambiado mis planes. Primero, planeé simplemente usar al rey idiota para acabar con el norte. Luego, una vez que todos se hubieran matado unos a otros, solo yo estaría allí, para estar en la cima de la pila de cuerpos. Pero ahora... Ahora que eso ha cambiado. No estaré sola. Sansa estará a mi lado. Pero no te preocupes, vivirás lo suficiente para verlos a los dos. Después de todo, ¿qué dama no quiere a su padre en su boda con el rey? Y entonces, y solo entonces, cuando haya tomado lo último que aprecias, te permitiré morir, Stark. La sangre del lobo aulló y Ned no se lo negaría. Al diablo con las heridas, los dolores y la fatiga, se abalanzó sobre Baelís. Solo que esta vez la resbaladiza comadreja no fue lo suficientemente rápida como para escapar del puño de Ned cuando conectó sólidamente con su cara, nivelando al bastardo en la pequeña celda. Su pequeña victoria duró poco ya que los 2 guardias inmediatamente descendieron sobre él con garrotes, golpeándole la cabeza, los brazos, el pecho y las piernas. Donde quiera que pudieran encontrar apoyo, atacaron. Una y otra vez, los garrotes lo golpearon hasta que su visión comenzó a desvanecerse y la oscuridad amenazó con alcanzarlo. Detente. Eso es suficiente por ahora. Si tuviera el poder para hacerlo, le habría escupido en la cara a Baelís. Pero todo lo que pudo hacer fue mirar al desgraciado con ojos manchados de sangre. Envía a buscar a las hermanas silenciosas, escuchó decir a Baelís mientras el hombre le daba la espalda y se alejaba. Después de todo, no quiero que mi futuro, buen padre, muera antes de poder presenciar la boda de su hija. La hermana silenciosa caminaba con sus ojos velados firmemente fijados en el suelo de baldosas de la fortaleza roja. A su lado había otras 5 personas. Otras 2 hermanas silenciosas y 2 guardias con armadura de cuero y yelmos completos en caso de que sus cargos se volvieran rebeldes. Los 2 capas doradas que los conducían se dieron vuelta y comenzaron a descender a las profundidades de la fortaleza roja. El piso de baldosas fue reemplazado por piedra mientras la luz comenzaba a desvanecerse a medida que caminaban más y más hacia la parte de la fortaleza roja que todos alguna vez esperaron. Nunca pongas un pie adentro. Al llegar al final de las escaleras, la hermana silenciosa casi tuvo que forzar la vista para intentar ver en la tenue luz proporcionada por las pocas antorchas, ya que la oscuridad a su alrededor casi parecía intentar destruir toda la luz. Las células negras de hecho. Nunca se me había ocurrido volver a poner un pie en este maldito lugar. Uno de los capas doradas levantó el puño y golpeó la sólida puerta de madera que les impedía el paso. Oye, llave en mano. Mueve tu trasero y la puerta ya. Tengo a las hermanas silenciosas aquí para tratar a los cabrones de aquí. Se oyeron gruñidos del otro lado, acompañados por el tintineo de llaves antes de que la puerta se abriera lentamente. Al otro lado estaba un hombre con el torso desnudo que parecía no haber visto un baño adecuado durante al menos un mes comiendo una manzana. Ya era hora, eructó el carcelero antes de sacudir la cabeza. Así es, los hombres de Lord Baelish le hicieron un número a uno de ellos, lo necesitan vivo. El resto no importa.
Solo asegúrate de que no estén muertos. Manteniendo la cabeza gacha, la hermana silenciosa y sus seguidores siguieron al carcelero más profundamente en las células negras mientras los dos capas doradas parecían contentos de quedarse cerca de la entrada. Bien, pensó mientras el carcelero se detenía en una celda aparentemente aleatoria y la abría. Al mirar hacia adentro, la hermana silenciosa casi rompió su silencio al ver el interior. Dentro había un solo hombre, golpeado y ensangrentado hasta el punto de quedar casi irreconocible. Sus ropas, las pocas que quedaban, estaban rotas y manchadas de sangre, sudor y solo los dioses sabían qué más. El guardián del puto norte, escupió el carcelero. Maldito traidor. No puedo esperar a ver qué hace el rey con él. Escuché que se está volviendo bastante creativo con sus herejes ejecutantes. Pero aparentemente quieren que éste esté vivo por un poco más de tiempo. Así que cúralo y luego verifica que los demás. Aquí abajo todavía respiramos. La hermana no dijo una palabra mientras entraba en la celda, seguida por sus dos hermanas. Poniéndose de rodillas, suavemente apartó el cabello del rostro del guardián. La sangre cubría la mayor parte de su rostro y estaba seca en su cabello. Con sus dos guardias colocando las antorchas, las tres hermanas se pusieron a trabajar. Primero, cortaron los pocos restos de su ropa que quedaban antes de lavar la sangre seca lo mejor que pudieron con solo un paño húmedo. Los ojos del guardián se abrieron brevemente, sus ojos gris acero miraban sin ver a lo lejos mientras murmuraba incoherentemente por el dolor y el cansancio. Joder, ¿cuánto tiempo llevará esta mierda? Gruñó el carcelero mientras las hermanas comenzaban a vendar las heridas lo mejor que podían dadas las circunstancias. La hermana no dijo una palabra mientras seguían trabajando. Correcto. Hermanas silenciosas, refunfuñó el carcelero. Bueno, tengo que cagar. Revisa las otras celdas para ver si alguno de estos cabrones ya está muerto. Si lo están, abriré las celdas cuando regrese. Al dejarlos, la hermana escuchó atentamente mientras sus pasos se perdían en la distancia. Una vez que estuvo convencida de que estaban solos, miró a uno de los guardias a los ojos y asintió. El guardia no dijo una palabra, simplemente salió de la celda en busca de su objetivo. Momentos después, escuchó que se abría una puerta y que alguien intentaba decir algo antes de que las palabras del condenado terminaran en silencio. La puerta del pasillo se cerró de nuevo cuando el guardia regresó hacia la entrada. No escuchó ni una palabra de lo que se dijo mientras seguía atendiendo al guardián herido, pero pronto el carcelero marchó enojado por el pasillo, pasó por su celda abierta y se dirigió a otra. Al ruido de las llaves y al chirrido de la puerta contra la piedra pronto siguieron maldiciones. Mierda, olvidé que este cabrón estaba aquí abajo, gruñó el carcelero. Sácalo de aquí antes de que empiece a apestar. El carcelero casi se escapó de ellos, gritando que no volvieran a molestarlo hasta que terminaran. Una vez más sola, la hermana compartió una rápida mirada con cualquiera de las hermanas que estaban a su lado. Sin decir una palabra, comenzaron a moverse rápidamente, despojando al guardián de toda su ropa mientras su guardia arrastraba el cadáver desde la otra celda. Trabajando rápidamente, los dos guardias desnudaron el cadáver hasta dejarlo en ropa pequeña. Mientras hacían eso, la hermana sacó un pequeño frasco de dentro de su túnica. Tomando la cabeza del guardián en su regazo, la inclinó hacia atrás y abrió la boca. Destapando el frasco, rápidamente vertió el líquido dentro de su boca abierta antes de mantenerla cerrada. Luchó por un momento antes de que el contenido del vial se apoderara de él y su movimiento cesara y su respiración se ralentizara mientras su piel se ponía pálida. Colocando sus dedos en su garganta, dejó escapar un suspiro de alivio al sentir el lento latido de su corazón. Agachó la cabeza y observó cómo una de sus compañeras hermanas se quitaba dos pequeños alfileres del cabello y comenzaba a desatar los grilletes que rodeaban las muñecas y los tobillos del guardián. En el momento en que estuvo libre, inmediatamente atacaron a los dos hombres, cambiándoles la ropa para que el prisionero ahora muerto estuviera vestido con la ropa del guardián, y el guardián vestía la ropa del hombre muerto. Con la ropa cambiada, la hermana que había desbloqueado los grilletes los volvió a colocar en el cadáver mientras la otra hermana ataba un gran trozo de tela sobre la cara del guardián. Una forma común de tratar a los muertos y que les proporcionaría la cobertura que necesitaban. Diciendo una oración silenciosa a los 7, a los dioses antiguos y a cualquier otra persona que pudiera estar escuchando, la hermana se puso de pie mientras uno de sus guardias levantaba al ahora inerte guardián sobre su hombro. Los ojos violetas se encontraron con los viejos ojos azul pálido mientras la hermana compartía una mirada con el guardia que llevaba a Eddard Stark. Asintiendo unos a otros para tranquilizarse, el grupo abandonó silenciosamente la celda, asegurándose de cerrar la puerta de forma segura detrás de ellos. La artimaña no duraría mucho. Un día, quizá dos si tenían suerte. Pero eso era todo lo que necesitaban. Al pasar junto al carcelero,
Las hermanas silenciosas y sus guardias no dijeron una palabra a los capas doradas ni al carcelero cuando los dejaron salir de las celdas. Y ninguno miró dos veces al muerto que llevaban. No corras, se instó la hermana, obligándose a caminar normalmente mientras guiaba a su pequeño grupo fuera de las células negras y regresaba a la fortaleza roja propiamente dicha. No llames la atención. Eres una hermana silenciosa. Nada más, ya sea por pura suerte o por intervención divina, a la hermana no le importaba en ese momento. Lograron atravesar la fortaleza roja y salir al patio donde su carro los esperaba. Subiendo al carro, sus guardias depositaron el cuerpo inerte en la parte trasera con ellos antes de dirigirse rápidamente al asiento del conductor e instar a sus caballos a avanzar. Fueron detenidos solo una vez cuando llegaban a la puerta que salía de la fortaleza roja, pero después de una sola mirada a las tres hermanas silenciosas y al cadáver en la parte trasera del carro, los capas doradas de guardia les permitieron pasar por las puertas sin problemas. Solo cuando los mantos dorados y los muros de la fortaleza roja quedaron ocultos a la vista, el carro se desvió del camino que los llevaría al septo de Baelor, llevándolos hacia los muelles. Compartiendo una mirada, la hermana asintió con la cabeza a los otros dos que estaban con ella. Juntos comenzaron a despojarse de sus hábitos de septa y, en su lugar, revelaron ropa de marineros lejanos. Arrojando su hábito por la parte trasera del carro, la voz miró fijamente el rostro cubierto de Ned Stark. Espera, Ned. Ya casi somos libres. Caminando lentamente por los pasillos dorados de Alto Jardín, Marjorie Charrau, la rosa de Alto Jardín, observaba cómo los numerosos patios de Alto Jardín y las tierras alrededor de su torreón bullían de actividad. Los Smith ejercieron su oficio día y noche. Los tejedores y costureras abandonaron los vestidos o simplemente la ropa para optar por jubones y fundas de cuero más robustos. Los hombres trabajaban en el patio día y noche preparándose. El reino había sido arrojado a la guerra. Y el Rich no tuvo más remedio que responder a la llamada, aunque no responderemos de la manera que la mayoría cree. Reflexionó Margaery mientras continuaba su lento paseo por Alto Jardín, pensando en cómo llegaron a este punto. Robert Baratheon muerto. Aunque considerando su lujoso estilo de vida, supongo que muchos se sorprenden de que haya sobrevivido tanto tiempo. Joffrey siendo coronado rey, y Lord Eddard Stark siendo acusado de traición contra Joffrey. Una idea ridícula si alguna vez la hubo. Todo el mundo sabe que Lord Stark no solo despreciaba el Juego de Tronos, sino que ya había dejado pasar la oportunidad de ser rey hace años, cuando la dinastía Targaryen llegó a su fin. Pero de todos modos, la gente ahora sabe que Lord Eddard es un traidor, y que Joffrey ha declarado la guerra al norte y también a la religión de los antiguos dioses. La idiotez. Ni siquiera Aegon el Conquistador exigió el cese del culto a los dioses antiguos cuando obligó al norte a ceder, pero la estupidez de Joffrey conduciría al ascenso de la casa Tyrell. Renly está a solo una semana de distancia. En caso de que se retrase 15 días. Y una vez que llegue, nos casaremos, poniendo a Rich y Stormlands bajo su estandarte. El norte se unirá a nosotros en el momento en que Renly se declare rey y condene esta marcha exaltada, y el compromiso de Sansa con William solo solidificará la alianza. Y con el norte también llegarán los dornienses, a través del compromiso de Jon Stark con Arianne. Y Riverlands y Vale también deberían unirse a nuestras filas considerando que son parientes de los Stark. The Rich, Stormlands, Dorne, el norte, Riverlands y Vale. Contra tales probabilidades, los Lannister no tendrán más remedio que renunciar a su derecho al trono de hierro si desean sobrevivir a lo que está por venir. Mientras pensaba en el futuro, poco a poco se dio cuenta de que esta guerra sería la parte más fácil. Lo que sería un problema sería reconstruir el reino después de la guerra. Reunir un pequeño consejo adecuado sería clave. Quizás Stannis como mano del rey y restituirlo como señor de Bastión de Tormentas ayudaría a aliviar la inevitable tensión que seguramente surgiría entre los dos hermanos. El capitán de barcos iría a uno de los Redwyne, sin embargo, también existía la preocupación de darle a la casa Redwyne demasiado control del mar. Algo para discutir. Sin duda, la maestría en leyes se le otorgaría a alguien del norte. Durante su estancia en el norte, había llegado a respetar mucho el sentido de juicio y el juego limpio de los norteños ante la ley. Lord Eddard sería el principal candidato en caso de sobrevivir a su cautiverio, pero existía la posibilidad de que él la rechazara, por lo que necesitaba estar preparada para esa eventualidad. Quizás pedirle una lista de candidatos en caso de que rechace el puesto. Y, por supuesto, maestro de los arcanos iría a parar a Lord Knox. Por mucho respeto que tuviera por el hombre,
podía reconocer que era un desconocido, y él era alguien a quien preferiría tener más cerca de ella para poder vigilarlo. Caminando cerca de uno de los muchos jardines esparcidos por todo el torreón, Margaery fue sacada de sus pensamientos sobre el futuro cuando vio a su doncella Mira sentada en silencio y sola en el jardín. Su corazón dio un vuelco al ver a su amiga. Ella era del norte. La misma tierra que ahora estaba siendo perseguida por el sur, y aquí estaba ella, en el sur. El señor feudal de su familia fue encarcelado por el futuro rey. Y sin duda su familia marchaba a la guerra para defenderse. No podía entender lo que su amiga estaba sintiendo en ese momento. Y a decir verdad, ella, egoístamente, nunca quiso encontrarse en la posición en la que ahora se encontraba Mira. Dejando a un lado los planes para el futuro, Margaery salió al aire libre hacia su amiga. Fue un testimonio de cuánto pesaba la situación actual sobre Mira que la chica del norte ni siquiera se dio cuenta de que Margaery estaba allí hasta que extendió la mano y le puso una mano en el hombro. Mi señora, tartamudeó Mira, sus manos secando rápidamente las lágrimas que Margaery ni siquiera había notado que se acumulaban en las esquinas de sus ojos. Perdóname. Los acontecimientos recientes me han distraído mucho y he sido neg. Mira, interrumpió Margaery bruscamente. No hay nada que perdonar. Si no estuvieras distraído por los acontecimientos recientes, entonces yo estaría preocupado. Mira sonrió, y aunque la sonrisa no llegó a los ojos de su amiga, Margaery se alegró de verla. Recogiendo su vestido, Margaery se sentó junto a Mira, mientras sostenía la mano de la niña entre las suyas. Los dos no dijeron nada mientras se sentaban juntos disfrutando de un ligero momento de paz juntos. Una paz que terminó demasiado pronto cuando el constante golpe de las botas blindadas contra la piedra llegó a sus oídos. Al girar la cabeza, vio a dos guardias de su familia entrando al jardín. «Mi Lady Marjorie», entonó uno de los guardias, inclinando la cabeza respetuosamente. «Su señor padre ha solicitado su presencia de inmediato. También se ha solicitado la presencia de Lady Mera». Asintiendo, Margaery se puso de pie mientras acercaba a Mira. Margaery le dio a su doncella un momento para recomponerse y esperó hasta recibir un asentimiento de su amiga antes de girarse y seguir a los guardias fuera del jardín, aunque mientras caminaba, se confundió un poco cuando los dos guardias la llevaron no al salón principal, sino hacia una de las pequeñas salas de reuniones que normalmente estaban reservadas para reuniones familiares íntimas. Los que estaban destinados a estar fuera de los ojos de la gente común. Al entrar al pequeño salón, se sorprendió aún más al descubrir que era la última de su familia en llegar. Su padre, su madre, sus hermanos y su abuela estaban todos en el pasillo esperándola. «Bueno, ahora estamos todos aquí, Mase», suspiró su abuela mientras los guardias cerraban las puertas detrás de ella. «Entonces, ¿cuál es ese gran anuncio que tienes que hacer?». Su padre miró a su abuela, algo que sorprendió a Margaery. Sabía que su abuela podía ser, bueno, autoritaria en el mejor de los casos. Pero su padre nunca mostró desdén por ella. La mirada desapareció cuando se giró hacia ella, su rostro cambió a uno de alegría. «Los traje a todos aquí para anunciar que he tomado una decisión importante para nuestra familia. Margaery se casará y se convertirá en la próxima reina de Westeros». Margaery se sintió confundida. Este no fue un gran anuncio. Esto era algo que ya sabían. «Por supuesto que lo es, idiota», suspiró la abuela. «Una vez que Loras llegue con Renly, podremos tener la ceremonia y coronar a Margaery». Su padre parpadeó y luego sacudió la cabeza. «No. Viajaremos a desembarco del rey y ella se casará y será coronada en el septo de Baelor, como es apropiado para alguien de su futura posición». «Eso podría llevar algún tiempo, padre», intervino Willias. «Y con la guerra contra el norte, sería mejor vincular a Margaery al trono lo más rápido posible para asegurar nuestra posición». «Yo también estoy de acuerdo, padre», añadió Margaery, coincidiendo con su hermano. «Soy consciente de que puede haber algunos desafíos al casarme con Renly. Pero me aseguraré de cumplir con mi deber para con nuestra casa y la corona después de casarnos». Ante esto, su padre le dirigió una mirada extrañada. «¿Renly? No, no, mi querida hija. No permitiré que la rosa de la casa Tyrell se desperdicie en Renly. Te casarás con su excelencia, el rey Joffrey Baratheon, el bendito, primero de su nombre». Margaery no podía creer lo que oía. Ella se quedó en silencio, incapaz y renuente a comprender lo que su padre había dicho. Y ella no fue la única. Sus hermanos simplemente estaban parpadeando. Y su abuela miraba a su padre con sorpresa. La única que parecía ligeramente complacida con el anuncio era su madre. «Dioses, Mase», suspiró enojada su abuela. «Si quisiera escuchar un chiste tonto, conseguiría un verdadero tonto». El rostro del señor de Alto Jardín se contrajo. «Ya basta, madre»,
gritó, sorprendiéndolos a todos con la ira en su voz. Soy el señor de Alto Jardín y guardián del sur. Tú no, por mucho que desees fingir que lo eres. Margaery se casará con el rey Joffrey y se convertirá en su reina, y a través de su casa Tyrell finalmente tendrá el control del trono de hierro. Margaery todavía no podía formar una respuesta adecuada. Afortunadamente, su hermano mayor no estaba tan mudo. Padre. Joffrey ha declarado una guerra santa contra el norte y contra los Stark y Sorcerer en particular. Al alinearte con Joffrey, estás obligando al Rich a entrar en esta guerra también. Una guerra, honestamente padre, no creo que podamos ganar. Su padre asintió. Eso sí. Y eso me recuerda. Guardias. Las puertas de las cámaras se abrieron de par en par y media docena de guardias fuertemente armados entraron cargando con las espadas desenvainadas. Y señalando hacia Mara Forrester. Lleva a esta bruja pagana a las mazmorras. Ahora, los ojos de Mira se abrieron de par en par por el miedo cuando los hombres la agarraron y comenzaron a arrastrarla fuera del pasillo. Sus hermanos superaron su sorpresa antes de que ella pudiera y dieron un solo paso hacia ella para intervenir antes de que su padre les gritara que se detuvieran. Margaery se sentía impotente, algo que tampoco utilizaba por completo, mientras observaba cómo arrastraban a su amiga más cercana y confidente fuera de la habitación y hacia donde solo los dioses sabían. Padre, gruñó Williams. ¿Cuál es el significado de esto? Tú, asegúrese de que la casa Tyrell no solo mantenga el lugar que nos corresponde como guardianes del sur y grandes señores del dominio, sino también como futura realeza, afirmó su padre con firmeza. Dime, hijos, hija, madre. ¿Cuántos de nuestros abanderados continuarán siguiéndonos si vamos en contra de la fe? Tú, madre, nunca dejes de recordarme mis fracasos con respecto a la rebelión de Robert y la rebelión Greyjoy. El Septón Supremo y el Septo Estrellado han dado su apoyo a la marcha exaltada del rey Joffrey contra los paganos del norte. La mitad de nuestros abanderados están listos para marchar contra los paganos basándose únicamente en ese hecho. Muchos otros han perdido hijos, hermanos o padres cuando el norte bajaron y masacraron a los maestres y están ansiosos por vengarse. Si no marchamos contra el norte, nuestros propios abanderados se rebelarían contra nosotros y no solo perderíamos nuestro lugar como guardianes del sur y señores del dominio, sino que nuestra familia también lo haría. Sigue el camino del jardinero antes que nosotros. El razonamiento de su padre no estaba fuera de lugar, para su disgusto y sorpresa. Lamentablemente, la posición de la casa Tyrell era precaria. Esa era una de las razones por las que necesitaban un matrimonio real, además de querer un Tyrell en el trono de hierro. Pero aún así, podrían haber superado cualquier descontento religioso. No necesitaban llegar a este extremo. Padre. ¿Has perdido el poco sentido común que te quedaba? Preguntó Garland, entrecerrando los ojos peligrosamente. Y fue solo entonces, mientras Margaery miraba fijamente los ojos duros de su hermano, que recordó. Garland tuvo un hijo. Un hijo nacido de una mujer del norte. Un hijo que estaba siendo criado en la fe de los dioses antiguos. Los ojos de su padre se endurecieron. No, hijo, no lo he hecho. De hecho, ahora tengo más sentido común que nunca. Porque he sido bendecido por los 7 mismos. La misma noche antes de recibir la oferta de Tywin Lannister por la mano de Margaery, los 7 me bendijeron con 2 sueños. Del futuro, uno en el que seguimos el plan de casar a Margaery con Renly. Tuve que ver cómo nuestra familia era destruida por nuestros propios abanderados. Tuve que ver cómo cada uno de ustedes moría como Margaery y su madre eran violadas y brutalizadas. Antes de ser descartadas como putas baratas, vi cómo Margaery se casaba con el rey Joffrey y daba a luz a la próxima generación de la realeza. Una generación en la que la casa Tyrell estaba por encima de todas las demás casas en Westeros en reconocimiento de que nosotros éramos la causa de la caída de los antiguos dioses paganos y del hechicero traicionero y los de su calaña. Luego, a la mañana siguiente, recibí la misiva de Tywin, y supe qué camino debíamos tomar, porque uno no rechaza tan fácilmente las visiones que les conceden los 7. Y no es solo el trono lo que ganaremos si nos ponemos del lado del rey Joffrey, continuó su padre, con una sonrisa codiciosa cruzando su rostro. Lord Tywin me ha asegurado que el matrimonio de Williams con Sansa Stark será honrado, y con sus hermanos siendo forzados al exilio o cumpliendo sus fines, eso significa que mientras el hijo primogénito será el heredero de Alto Jardín, el segundo hijo tendrá un reclamo sobre Invernalia. La casa Tyrell controlará el trono, el dominio y el norte. El plan, aunque fuera bastante obsceno, no era malo. Le daría a la casa Tyrell más poder y control que nunca. Pero hubo un problema con eso. Uno que su hermano Garland estuvo más que feliz de señalar. Claro, todo eso suena grandioso. Pero, padre,
hay un aspecto importante que convenientemente estás olvidando. Para que podamos seguir este camino, tendríamos que enfrentarnos directamente a una fuerza del norte que es más fuerte que nunca. Y tendríamos que enfrentar al mismísimo hechicero en el campo de batalla, nada de lo cual es algo que uno debería buscar si desea vivir por mucho tiempo. Su padre simplemente hizo caso omiso de la amenaza como si no significara nada. El hechicero no significa nada cuando se enfrenta a la justa causa de los 7 que son uno. En cuanto al norte, nos tomaremos nuestro tiempo para marchar hacia desembarco del rey y no enviaremos nuestras fuerzas al campo hasta que Margaery sea reina. Por cuando eso suceda, el norte y Tywin se habrán desangrado uno contra el otro y el Reach podrá avanzar con nuestros hombres frescos y eliminar la amenaza del norte y atribuirse el mérito del fin de esa fe herética. Al escuchar un suspiro, todas las miradas se volvieron hacia su abuela, que se frotaba los ojos con cansancio. Dioses, Mace. Juro que la nodriza debe haberte dejado caer de cabeza cuando eras niño o estaba bebiendo vino mientras te alimentaba. La cara de su padre se puso roja, pero sorprendentemente no retrocedió. Algo que sorprendió a todos, sobre todo a su abuela. Tú no eres el señor de Alto Jardín, ni el guardián del sur, madre. Por mucho que parezcas afirmar y pensar que lo eres. Yo lo soy. Decidiré el futuro de mi hija y el futuro del dominio. Tú no. Con el rey Joffrey le dará a Margaery la corona sin luchar. Por lo que he oído, el niño rey es fácilmente controlado, lo que significa que no serán los leones o los ciervos quienes controlarán el trono de hierro, sino nosotros. Sorcerer podría pensar que lo es, pero sigue siendo solo un hombre contra la fuerza del sur respaldado por el poder de la fe de los 7. Incluso si demuestra ser resistente a la derrota en el campo de batalla, hay otras opciones. Que todavía está en el sur. O se puede seguir un método más directo. De todos modos, la decisión ha sido tomada y no escucharé más sobre el asunto. Ahora, les sugiero que todos regresen a sus habitaciones y se preparen para nuestro viaje. A desembarco del rey y la próxima boda de Margaery con el rey. Una vez que llegue Renly, partiremos. ¿Y qué hay de Renly, padre? Garland preguntó intencionadamente. Él viene aquí esperando encontrar aliados en su intento por el trono. Una vez más, su padre se mostró desdeñoso. Es un traidor. Pero alguien que aún podría tener un propósito. Nos aseguraremos de que no se le otorguen derechos de invitado para no ofender a los dioses. Pero luego lo tomaremos bajo nuestro cuidado y le daremos una opción. Renunciar a su candidatura a rey y jurar lealtad al verdadero rey, o ser llevado ante el rey Joffrey encadenado como regalo de bodas y una muestra del compromiso de la casa Tyrell con su causa y la causa de los dioses. ¿Y qué hay de Sansa? Williams gruñó. Realmente gruñó como una bestia lista para atacar. Un sonido tan sorprendente proveniente de su hermano normalmente tranquilo y sereno que tuvo que sacudirse ligeramente para asegurarse de que todavía estaba mirando a su hermano. ¿De verdad crees que ella aceptará convertirse en la próxima dama de Alto Jardín? ¿Ser mi esposa cuando fue nuestra familia la responsable de la caída de su familia, su magia y sus dioses? Sus sentimientos son irrelevantes al respecto, respondió su padre con desdén. Si el linaje de la familia Stark realmente le importa, entonces se dará cuenta de que casarse con ustedes será su única esperanza para preservar el linaje Stark. Ahora no hablaré más sobre este asunto. Todos ustedes deben retirarse y comenzar a empacar. Padre, gritó Margaery tentativamente. Honestamente, nunca antes había visto a su padre tan asertivo y eso la asustó un poco. ¿Qué pasa con Mira? Su padre vaciló solo un poco antes de suspirar y sacudir la cabeza. Será mejor que la olvides, hija. Serás la reina del rey Joffrey el bendito. No se puede ver que tienes una dama de honor que sea una pagana del norte, y mucho menos como amiga. Se le dará la oportunidad de arrepiéntete de sus caminos pecaminosos. Eso es todo lo que puedo ofrecerte. Su destino ahora está en sus manos y será mejor que la olvides. Y dicho esto, su padre se fue con su madre del brazo. Ahora solos, sus hermanos y su abuela se quedaron mirando las puertas por las que él acababa de salir, todavía tratando de aceptar lo que acababa de suceder. Su abuela supo resumir todos sus pensamientos al respecto en una simple palabra. Mierda. Su abuela nunca fue alguien que reprimiera su lengua. Pero todavía rara vez recurrió a un lenguaje tan grosero. Creo que podemos usar palabras más fuertes que esas, abuela, murmuró Garland. Podía ver la ira burbujeando justo debajo del rostro de su hermano. Sin duda, su mente se centró única y exclusivamente en su amante y su hijo en el norte, aunque no creo que se haya pensado en nada todavía. Su abuela no dijo nada mientras caminaba un par de veces por la habitación. Podría haber una manera de salvar este desastre, dijo después de una larga pausa. Pero tendremos que actuar con rapidez y tranquilidad. ¿Salvar este desastre?
Garland se burló y sacudió la cabeza. ¿Cómo diablos se supone que vamos a evitar convertirnos en enemigos del hombre más poderoso, y posiblemente de la familia más poderosa, de todo el mundo conocido, abuela? En primer lugar, necesitamos algunos hombres leales en los que confíes implícitamente para seguir tus órdenes, Williams, y solo las tuyas. ¿Puedes encontrar a esos hombres? Williams volvió su mirada hacia el techo por un momento antes de asentir. Sí. Hay algunos que viajaron al norte del muro, que saben lo que estamos a punto de enfrentar y a los que puedo recurrir. Entonces hazlo, ordenó su abuela. Lo siguiente será difícil, pero debemos liberar a Mira de donde quiera que tu padre la tenga retenida y colocarla en manos de estos hombres. Luego se moverán para interceptar a Renly y desviarlo de regreso a Stormlands, ayudándolo a evitar una trampa potencial. Incluso uno de nuestra propia casa lo obligará a estar endeudado con nosotros, una deuda que necesitaremos hacer uso pronto. Luego viajaremos a desembarco del rey y Margaery evaluará al rey. Ejerceremos toda la influencia que podamos sobre este tonto niño rey y convencerlo de poner fin a esta farsa de guerra y llevar al norte a la mesa de paz. Será necesario hacer numerosas concesiones por este desaire contra ellos, pero al final tendremos paz en el reino una vez, nuevamente, y será la casa Tyrell la que será conocida por poner fin a esta violencia no mediante la fuerza de nuestros brazos, sino mediante la fuerza de nuestra voz. Williams frunció el ceño pensativamente. Dudo que sea tan fácil, abuela. Su abuela se burló. Por supuesto que no. Pero este es el único camino que tenemos disponible para evitar la confrontación directa con el norte y el hechicero. Que desangren las tierras del oeste, las tierras de la corona y las tierras de los ríos. La pérdida de vidas es lamentable. Pero, al final, ayudará a fortalecer nuestra posición. Por mucho que me moleste decirlo, tu patán de padre tiene razón al decir que él es el señor del dominio. Son sus palabras las que seguirán nuestros vasallos. No importa lo tontos que sean. ¿Y qué pasa con la fe?, preguntó Garland. Han recuperado el sabor del poder y no es probable que lo devuelvan tan libremente. Resoplando, su abuela asintió. De hecho, hay una razón por la cual la gente dice que la corona y la fe son los dos pilares que sostienen a la sociedad. Dos pilares. No uno y el mismo. La historia ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en que la fe tenga poder sobre las leyes de los hombres, y si no pueden aceptar la paz que ofrecemos con el norte, entonces usaremos nuestro reino reformado para recordarle a la fe su lugar con sangre, si es necesario. ¿Y qué garantía tenemos de que, para empezar, los norteños estarán dispuestos a reunirse con nosotros en la mesa de paz, abuela? Williams cuestionó. Por eso Mira será vital para nuestro éxito. La abuela respondió simplemente. Abuela, dijo lentamente. ¿Qué pasa con Jaffrey? ¿Qué pasa si no puedo influir en él? Su abuela chasqueó. Te subestimas a ti misma, Margaery. Eres la rosa de la casa Tyrell. Tienes una belleza que podría hacer que incluso la doncella sienta envidia y una mente tan aguda como la mía. Puedes atrapar a este chico. Y si por alguna razón su cerebro confuso no susceptible a tus encantos. Bueno, déjamelo a mí.